¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1541. Quiero saber la verdad. Auge. De repente, un ruido ensordecedor resonó en todo el área donde Shuke había estado de pie, y la tierra se estremeció con temblores masivos como si hubiera habido un terremoto. La explosión había incendiado el cielo y un resplandor cegador se extendía por todas partes. Una espada azul claro había arrancado un gran trozo de la gran impresión de la palma del inframundo que Shuke había convocado. Al momento siguiente, la huella de la palma mutilada se derrumbó, provocando que el suelo temblara aún más violentamente y enviando miríadas de partículas de escombros volando por el aire. Toda la zona fue arrasada por la fuerza del ataque. ¡Mierda! Esto parece demasiado fuerte, incluso para un rey celestial que tiene miles de años. Shuke estaba completamente estupefacto. Acababa de presenciar lo que había sucedido con mucha claridad. La gran huella de la palma se había roto y, después de que cayera, un hombre de mediana edad estaba justo donde había estado la lágrima. Esto estaba absolutamente más allá de la comprensión de Shuke. Había pensado que la gran impresión de la palma del inframundo, junto con el poder de algunos hechizos destructores, sería suficiente para acabar con este rey celestial. Definitivamente no había esperado que este rey celestial fuera lo suficientemente fuerte como para causar un desgarro masivo en la gran impresión de la palma del inframundo. Impresionante, impresionante. Con este tipo de competencia, sería totalmente capaz de igualar a los maestros de la etapa de cultivo celestial Prime incluso dentro de miles de años. Shuke estaba abrumado. Este rey celestial de hace miles de años era tan fuerte como sugería su reputación. Había subestimado a los reyes celestiales y, en particular, su capacidad para producir una explosión de poder tan repentina. Fue demasiado impactante. Silbido. Superando sus emociones, Shuke empujó su palma hacia adelante. Todos los escombros desaparecieron instantáneamente, devolviendo el cielo a su estado original. Donde antes los árboles imponentes y la hierba verde habían crecido en abundancia, todo lo que quedaba era tierra estéril. En el suelo se podía ver una depresión visible en forma de una gran huella de palma. Poniéndose de rodillas, el rey celestial de mediana edad jadeó pesadamente, su rostro tan blanco como una sábana. Ese solo movimiento de espada suyo le había quitado mucho. No solo había gastado gran parte de su energía en eso, sino que también había recibido un gran golpe en el área de su diafragma, causando un gran daño en sus meridianos. Estaba gravemente herido. Esto había agudizado aún más su miedo a Shuke. Solo había logrado desatar esta enorme fuerza poderosa después de desperdiciar todo su poder del núcleo celestial y dañar su fuente de vitalidad. Incluso entonces, solo había logrado detener el movimiento de Shuke. Ahora ambos parecían haber perdido una cantidad significativa de energía. Pero este joven parecía no verse afectado por perder tanta energía mostrando su movimiento. Claramente, todavía tenía que darlo todo. Ja, 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 el hombre de mediana edad no pudo evitarlo. Dejó escapar una risa amarga. No tenía la fuerza para resistir más golpes. Se había rendido. No había forma de que pudiera triunfar sobre este joven. Además, podía decir que toda esta área había sido puesta bajo un hechizo restrictivo. Todo lo que sucedió aquí, sin importar lo destructivo o ruidoso que fuera, nunca sería conocido por el mundo exterior. Lo más aterrador fue que todavía había un par de hechizos destructores fuertes en el área, que sirvieron para multiplicar el poder celestial del joven. ¿Cómo podría alguien luchar contra esto? No importa, no importa. Los perdedores siempre se equivocan. Joven, antes de morir, solo quiero hacerte una pregunta, dijo el hombre de mediana edad con cansancio, con la voz llena de desolación. Para entonces, había recurrido a sentarse en el suelo. Oh, ¿qué pregunta es esa? Shuke entrecerró los ojos, manteniéndolos enfocados en el hombre de mediana edad para que no estuviera tratando de planear algún tipo de truco. El hombre de mediana edad solo levantó la cabeza y miró a Shuke mientras preguntaba. ¿Cuánto tiempo han estado juntos tú y Aoli cuando empezaron a planificar esto? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En este momento, varias preguntas surgieron en la mente de Shuke. Con una mirada de desconcierto en su rostro, respondió. ¿Quién es Xiaoli? ¿Quién es Xiaoli?
Al escuchar esto, el hombre de mediana edad se enfureció. Incluso en un momento como este, cuando me rindo, ¿no estás dispuesto a darme la respuesta a una pregunta tan simple? Wan Meili, por supuesto, respondió enojado. ¿Eh? Hermano, parece que estás sufriendo algún tipo de malentendido. No conozco a nadie llamado Wan Meili. Solo sabía que me ibas a atacar, así que simplemente me quedé esperando para atacarte. Respondió Shuke, sintiéndose bastante aturdido y sacudiendo la cabeza ante la complejidad de toda la situación. ¿Sabías que te iba a atacar? El hombre de mediana edad se quedó helado. Luego inmediatamente se puso rojo brillante de ira. Sus ojos parecían incluso ponerse negros por la rabia que ardía en su corazón. Maldita sea, ¿a quién estás tratando de engañar? Te ataqué de improviso, y ahora estás diciendo que lo sabías de antemano y estabas tendido en una emboscada. ¡Qué absurdo! No sabías nada de antemano. PFTT. Al fin, vencido por su rabia, el hombre de mediana edad no pudo evitar escupir un bocado de sangre. Simplemente no podía tolerar que este joven le pusiera los cuernos y, además, lo humillara negándose a admitir la verdad. Pero él no lo tomaría de espaldas. Simplemente no podía entender por qué había sido traicionado por su amada Xiaoli. Todo esto había sucedido demasiado rápido. Antes de su muerte, solo quería saber la razón detrás de todo este episodio. Compañero cultivador, te ruego que me digas la verdad. Solo quiero saber por qué Xiaoli decidió tratarme a esta manera. He reconocido mi parte en todo esto y solo deseo conocer la verdad para descansar en paz. Después de su violento arrebato de ira, el hombre de mediana edad se había vuelto extremadamente abatido y angustiado. En este punto, Shuke también se estaba quedando un poco estupefacto. Este hombre de mediana edad no podría haber sido dañado mentalmente después de ser golpeado por él, ¿verdad? Es cierto que parecía bastante lamentable. Quizás había sido herido en una relación antes y aún no lo había superado. Tal vez la angustia de esa relación había hecho que aparecieran sus demonios internos y lo había trastornado. Suspiró. Olvídalo. Déjame ayudarlo con estos demonios y hacer algo bueno al mismo tiempo. Shuke se había aferrado a la Suramat de Monfinger que originalmente había planeado usar. Mirando al hombre de mediana edad con calma, Shuke dijo sinceramente. Está bien. Como las cosas han llegado a esto, te lo cuento todo. ¿Qué deseas saber? En efecto, el corazón del hombre de mediana edad se hundió. Lleno de dolor y amargura, dijo con voz ronca. Quiero saber por qué Xiaoli me está haciendo esto. Mientras mantenía su mirada en el hombre de mediana edad, Shuke permaneció en silencio por unos momentos antes de responder con seriedad. Para ser honesto, probablemente sea porque eres feo, pero está bien. No importa si un hombre es viejo y feo. Aunque a primera vista no podrás agradar a todo el mundo como yo, siempre y cuando seas perseverante, te comportes virtuosamente y poseas talento, pronto te darás cuenta de que todavía no habrá una mujer interesada en ti. Tan pronto como Shuke terminó de hablar, el hombre de mediana edad quedó completamente atónito. Y también Shuke. Vaya, parece que he dicho algo mal. Mi sopa de pollo para el alma se ha convertido accidentalmente en una sopa venenosa para el alma. Pero, de nuevo, dado que este hombre de mediana edad ya está totalmente trastornado, probablemente no le importará un detalle tan pequeño, ¿verdad? Yo. De repente, el hombre de mediana edad abrió la boca y dijo solo una palabra antes de que una enorme fuente de sangre brotara de su boca. Después de eso, su cuerpo cayó rígidamente hacia adelante mientras se derrumbaba en el suelo. Que se joda tu madre, escupió sus últimas 3 palabras con poco entusiasmo, antes de cerrar los ojos. La vitalidad dentro de él se extinguió y, así, dio su último suspiro. Mierda. Shuke maldijo de inmediato. Este hombre de mediana edad había muerto demasiado abruptamente y había maldecido a Shuke antes de su último aliento. ¡Qué exasperante! Sin embargo, Shuke no tenía ninguna intención de guardar rencor contra una persona fallecida. No iba a llegar al extremo de azotar un cadáver ni nada por el estilo. En el mundo de los cultivadores, era común que alguien fallara en matar a otra persona o robar las posesiones de otra, al igual que era común que alguien fuera asesinado por la persona que buscaban destruir. Si Shuke no hubiera sabido de este incidente de antemano y hubiera tenido que pelear con este rey celestial de mediana edad sin ninguna preparación previa, muy bien podría haber muerto. En cuanto a la espada final convocada por este hombre, Shuke sabía que no había forma de que pudiera haberla sobrevivido.
Fue solo con la ayuda de los pocos hechizos de destrucción que su gran impresión de la palma del inframundo pudo igualar el poder de esa espada. Por lo tanto, fue sobre todo gracias al arte de previsión de calamidades de las 10 grandes artes mágicas divinas que Shuke había recibido del sistema que pudo experimentar un resultado tan positivo. Finalmente, Shuke dio un paso adelante y tomó el anillo de almacenamiento de las manos del hombre de mediana edad. En el interior, encontró una ficha con la marca de la secta del Palacio del Cielo grabada en ella. No había duda de ello. Este era el pase de reclutamiento que necesitaba. Shuke tomó el pase de reclutamiento y se volvió hacia los escalones de piedra cercanos. Las comisuras de su boca se volvieron hacia arriba en una sonrisa. Por fin, podría ingresar a la secta del Palacio del Cielo. Pero al instante siguiente, su rostro decayó y sus ojos se agrandaron. Al pie de los escalones, donde el hechizo restrictivo aún estaba en vigor, estaba una mujer vestida de blanco. A juzgar por su postura, claramente había estado allí durante bastante tiempo, pero él no había detectado su presencia antes en lo más mínimo. Acerca de la huella de la palma de tu mano antes, ¿dónde la aprendiste? Cuando sus miradas se encontraron, la mujer vestida de blanco se mantuvo serena y le habló con voz tranquila y tranquila. En este momento, Shuke sonrió para sí mismo. No esperaba conocer a Xuan Yuan Wanron, un cultivador de hace miles de años, de esa manera y tan pronto. Capítulo 1542. Esta herramienta estaba aquí. Shuke había imaginado durante mucho tiempo cómo sería esta versión de Xuan Yuan Wanron de hace miles de años. Después de todo, dado que esta versión sería de hace miles de años, estaba bastante seguro de que ella sería una niña pequeña, aún inocente o una joven tímida. En cuanto a su apariencia, Shuke pensó que no habría mucho cambio. Después de todo, la Xuan Yuan Wanron que él conocía todavía se veía como si tuviera 20 años. Sin embargo, al ver el Xuan Yuan Wanron de hace miles de años en este instante, Shuke se sintió un poco estupefacto. Se había equivocado completamente. Esta versión de Xuan Yuan Wanron cuando era joven tenía la misma conducta fría que tenía en el presente. A primera vista, estaba claro que no tenía en cuenta los humildes sentimientos de los mortales. Parecía bastante parecida a una montaña helada. Y, por el contrario, eran sus miradas las que eran diferentes. Tenía más dulzura infantil. Para sorpresa de Shuke, su exquisito rostro todavía parecía tener un poco de grasa de bebé. No era que pareciera gorda, sino que tenía un adorable toque de gordita. TSK. Shuke no pudo evitarlo. Sintió una profunda sensación de pesar. Y eso se debió a que el Xuan Yuan Wanron de este período ya era un cultivador del Rey Celestial. Si ella hubiera estado un poco más débil, él podría haber pellizcado sus mejillas ahora, o incluso poner ambas manos en su rostro y acariciarlo repetidamente. Ah, hablando de caricias, Shuke recordó a Xiaoru nuevamente. Los pensamientos de Shuke estaban dispersos, por lo que no tuvo que prestar demasiada atención a Xuan Yuan Wanron. Sin embargo, esto no afectó ni un poco las emociones de Xuan Yuan Wanron. Ella permaneció donde estaba, tan tranquila como siempre, evaluando a Shuke. Ella había estado aquí desde el principio, incluso antes de que llegara el hombre de mediana edad. Inicialmente, cuando vio que Shuke había lanzado un hechizo de restricción al pie de la colina, ya se había decidido a condenarlo. Al ver que había tenido la audacia de lanzar un hechizo de restricción y tender una emboscada al pie de la secta del Palacio del Cielo, claramente no tenía respeto por la secta del Palacio del Cielo. Además, ella, Xuan Yuan Wanron, siempre había tenido tolerancia cero con actos despreciables como estos. Pero después de que apareció el hombre de mediana edad, Xuan Yuan Wanron no dio un paso adelante para detener a Shuke. Podía decir que el hombre de mediana edad había venido con la intención de matar y que su objetivo era Shuke. Esto la había llevado a comprender que los dos, Shuke y el hombre de mediana edad, no eran buenos. Este fue un espectáculo de perro come perro. Por lo tanto, Xuan Yuan Wanron se había preparado para irse. Definitivamente no tenía planes de preocuparse por un asunto tan inútil. Sin embargo, debido a los hechizos de restricción de Shuke, no le habían dado más remedio que quedarse. Estaba atónita por las capacidades de Shuke. Era increíble que un cultivador que solo estaba en la etapa dorada celestial del gran cielo que todo lo abrazó pudiera ser tan poderoso y atacar con tanta convicción. La huella de la palma que Shuke había convocado con facilidad fue particularmente impresionante. Incluso ella se había sentido presionada por ello.
En términos generales, cuando se trata de magia celestial de esta fuerza, la secta del Palacio del Cielo, como la mayor potencia en el continente celestial, también debería poseerla. Sin embargo, nunca había visto una huella en la palma de este poder en los múltiples años que había pasado en la secta del Palacio del Cielo. Por lo tanto, después de que terminó la batalla, Xuan Yuan Wanrom no pudo evitar preguntarle a Shuke dónde había aprendido esa técnica de impresión de palma. Pero, por desgracia, al ver que el joven no respondió, Xuan Yuan Wanrom pensó que no estaba dispuesto a revelarle la respuesta, por lo que no le hizo más preguntas. Ella se dio la vuelta y le habló con indiferencia. Antes de que me vaya, por favor levante su hechizo de restricción. Oh, y no vengas más a la secta del Palacio del Cielo. No damos la bienvenida a personas como tú. Xuan Yuan Wanrom no tenía ninguna intención de vengarse de Shuke con sus palabras. En cambio, las dijo únicamente porque no podía soportar el acto de Shuke de tender una emboscada para matar a alguien y luego robar su pase de reclutamiento. También sabía muy bien que en el mundo de los cultivadores, nadie podía estar completamente limpio o recto para realizar las muchas tareas difíciles que encontraban todos los días. Incluso si había muchas personas como Shuke en la secta del Palacio del Cielo, o incluso personas que eran más moralmente corruptas, no le importaba porque no se había encontrado con ellas. Pero esta vez, había atrapado a Shuke en medio de sus malas acciones, por lo que le había dado una advertencia para asegurarse de que renunciaría a asistir a la conferencia de reclutamiento de la secta Palacio del Cielo. Al principio, Shuke siguió un poco aturdido, pero al escuchar las palabras de Xuan Yuan Wanron, instantáneamente levantó las cejas y puso los ojos en blanco. Se quedó sin habla. Resultó que el Xuan Yuan Wanron de hace miles de años era tan molesto como lo era en el presente. HMPH. Chica, no me gusta lo que acabas de decir. ¿Crees que me importa lo que piensen tú de la secta del Palacio del Cielo? Señalando al pie del cerro, Shuke dijo con rencor. Incluso si yo, Shuke, muriera de hambre, muriera afuera de frío o fuera forzado a saltar de aquí, nunca iría a tu casa. Secta del Palacio Celestial. Xuan Yuan Wanron se detuvo en seco, se dio la vuelta para mirar a Shuke y dijo inexpresivamente. Si no te importa entrar en la secta del Palacio del Cielo, ¿por qué tendrías una emboscada aquí y matarías a alguien para obtener su pase de reclutamiento? ¿No podría venderlo? Shuke respondió, mirándola. Xuan Yuan Wanrom lo pensó por un momento y ya sintió. Seguro que puede. Sintió que ya no le preocupaba si Shuke solo había tenido la intención de vender el pase de reclutamiento y no había planeado ingresar a la secta del Palacio del Cielo. Espero que practique lo que predica. No deseo verte en la secta del Palacio Celestial. Tan pronto como terminó de hablar, se dio la vuelta para irse. Su silueta se desvaneció rápidamente cuando desapareció. No te preocupes por eso. Seguro que no me verás. Yo, Shuke, siempre he cumplido mi palabra. Shuke gritó hacia su silueta que se desvanecía. Después de eso, una amplia sonrisa volvió a aparecer en el rostro de Shuke. Si yo, Shuke, no me voy, entonces seguramente puedo hacer que los cielos exploten y ayudar a Shue Zitian a irse. Y si no puedo hacer eso, entonces seguramente puedo volar los cielos para ayudar a Zanuji a irse. Qué ingenua. Hay tantas personas a las que puedo ayudar haciendo volar los cielos. Pronto, Shuke se deshizo del hechizo de restricción que había lanzado en los alrededores y se dirigió hacia el bosque de montaña cercano. En poco tiempo, un hombre elegante vestido con túnicas blancas emergió del bosque de montaña. Vestido con la ropa más fina, con una corona de jade en la cabeza y un buen aspecto a juego, irradiaba sofisticación y elegancia de la cabeza a los pies. Si no hubiera sido por la brutal sonrisa en su rostro, cualquiera hubiera creído que este hombre era un erudito culto y refinado. Sin embargo, todavía era Shuke. Para Shuke, este asunto de cambiar su identidad, apariencia y aura era una tarea fácil que podía lograrse con el uso de un títere disfrazado. Ni siquiera había necesidad de usar artes divinas como las 72 transformaciones polimórficas. Al principio, no había sido necesario que cambiara su identidad, pero ahora ya no tenía otra opción desde que Xuan Yuan Wanrom lo había visto. Ahora tenía que mantener un perfil bajo por un tiempo para tener la oportunidad de ingresar a la secta del Palacio del Cielo. Después de eso, intentaría encontrar el momento adecuado para obtener una tonelada de puntos activos duros del sistema para poder romper las restricciones impuestas por la piedra celestial de Tai y dejar con éxito este mundo de la memoria.
Maravillosa esperanza está justo frente a mí. Con eso, los espíritus de Shuke se animaron y dio grandes pasos en la dirección de los escalones de piedra en la entrada de la secta del Palacio del Cielo. Sin embargo, solo había dado unos pocos pasos cuando desde lejos llegó un fuerte boom, y hubo una ola en el campo mágico que resonó en todo el bosque de la montaña. HMMM. ¿Hay gente peleando? Shuke quedó desconcertado, pero poco después empezó a regocijarse. Parecía que había muchas personas que estaban tendidas en una emboscada en las cercanías del Palacio del Cielo para asesinar y robar pases de reclutamiento. Se le ocurrió un pensamiento y una aura majestuosa lo cubrió de la cabeza a los pies. Con un leve movimiento de sus oídos, activó el arte de la audición divina. Con el arte de la audición divina activado, uno podría disfrutar de la audición divina sin restricciones en cualquier lugar y en todas partes. Dependía de quien poseyera el arte si quería o no escuchar todos los sonidos del mundo. Shuke se centró intensamente en escuchar la pelea desde lejos. Inmediatamente, pudo escuchar claramente los sonidos de una conversación que estaba teniendo lugar. Maldita sea. Ustedes, bestias, son despreciables y, sin embargo, aún se atreven a llamarse discípulos de la secta del Palacio Celestial. Su santidad los desprecia. HMPH. Poderoso rey, has cometido incontables malas acciones. En los últimos 10 años, ha malversado numerosos objetos de la ensenada del tesoro de la secta del Palacio Celestial más de 100 veces, ha robado más de 10 artefactos celestiales y más de 100 artes celestiales. Rápido, ríndete. Disparates. Su santidad nunca ha hecho cosas tan humildes. Esto es una calumnia. Quien quiera golpear a un perro encontrará fácilmente un palo. ¿Cómo te atreves a discutir? Morir. En este punto, hubo otro boom creado por un arte mágico que volvió a sonar. Los ojos de Shuke se agrandaron. Estaba consternado. Su santidad. Poderoso rey. Mierda, ¿no era Budface? Joder, tal como esperaba, esta herramienta también estuvo aquí hace miles de años. Capítulo 1543. Mucho tiempo, sin verte, Budface. Al principio Shuke estaba muy conmocionado, pero luego sintió una inexplicable sensación de alegría y felicidad. Nunca pensó que se encontraría con Budface en este mundo de recuerdos de Xuan Yuan Wanron. A pesar de que el viejo idiota le había dicho que había vivido durante muchas vidas, ahora estaba en la secta del Palacio del Cielo en un momento de hace miles de años. Además, el mundo del continente celestial donde estaban era tan grande que Shuke ni siquiera podía imaginar que hubiera sido posible que pudiera encontrarse con Budface aquí. Pero casualmente, ahora había escuchado a Budface siendo asediado por la gente de la secta del Palacio Celestial justo al pie de la montaña. Esto va a ser divertido. Esto es muy interesante. De repente, Shuke se rió y se volvió invisible. Usando el paseo de Yu, instantáneamente se transformó en una sombra y se dirigió hacia la escena rápidamente. Pronto se topó con un árbol grande, donde se detuvo en seco. El campo de batalla frente a él era extremadamente caótico. Shuke entrecerró los ojos para mirar más de cerca para poder averiguar qué estaba pasando. Finalmente, pudo ver claramente los rostros de todos los involucrados en la pelea. A juzgar por sus apariencias, la mayoría de los luchadores parecían ser jóvenes discípulos de la secta del Palacio del Cielo. A pesar de su corta edad, todos habían alcanzado la etapa de cultivo del Rey Celestial. Los discípulos estaban todos vestidos con túnicas negras y verdes bordadas con el logotipo de la secta del Palacio del Cielo. Se dedicaron a atacar un quilín de fuego. Shuke estaba estupefacto. ¿Dónde estaba Budface? En el siguiente instante, entendió lo que estaba pasando. Shuke había descubierto la historia de Budface. Hace miles de años, Budface aún no se había convertido en un perro. Entonces era un Qilin, e incluso estableció la secta poderosa en los 4 grandes continentes, transformándose en el patriarca Qilin. Aunque su apariencia había cambiado, su forma de hablar y la forma en que luchó no había cambiado ni un poco. Como Qilin, Budface tenía una gran fuerza física, un poder divino innato y la capacidad de controlar el fuego. A pesar de todos estos poderes asombrosos, todavía luchó de una manera tan cobarde como lo hizo más tarde como un perro, corriendo con la cabeza entre las manos y escupiendo a los discípulos de la secta del Palacio del Cielo de vez en cuando. Además, siempre que encontraba la oportunidad, pateaba a uno de ellos en la ingle. Al presenciar esta escena, Shuke no pudo dejar de negar con la cabeza.
Esos discípulos de la etapa de cultivo del Rey Celestial eran probablemente los discípulos de élite de la secta del Palacio Celestial, a juzgar por su atuendo. A pesar de sus extraordinarias capacidades, era evidente que no podían derribar a Budface, a pesar de que lo superaban en número por mucho y tenían el uso de tantos hechizos mágicos. ¿A quién le importa? Como ya estoy aquí, déjame ayudarte. Shuke se rió para sí mismo y convocó a la interfaz del sistema una vez más. Mientras la lucha continuaba, Shuke sacó su disco de hechizos y lanzó algunos hechizos destructores por los alrededores. Auge. Tan pronto como se lanzó el primer hechizo, desencadenó una tremenda ola de poder central celestial. Aunque la ola solo duró una fracción de segundo, los discípulos y Budface la sintieron al mismo tiempo. ¿Un hechizo? ¡Qué insolencia! ¿Quién está ahí? Los discípulos de la secta del Palacio Celestial se apartaron instantáneamente de Budface, ya que detuvieron la pelea temporalmente y comenzaron a gritar a su alrededor. Budface abrió mucho los ojos, escaneando furtivamente su entorno. Sin embargo, no le importaba quién hubiera lanzado hechizos en secreto aquí. En cambio, estaba buscando una oportunidad para huir. Al ver que el hechizo se había lanzado con éxito, Shuke decidió que ya no había ninguna razón para que él se escondiera. Volvió a su verdadera forma y emergió, vestido con una túnica negra y llevando su vara de oro púrpura de rey activo resistente. Soy Shuke, de la facción Cielos Explosivos. Compañeros cultivadores de la secta del Palacio del Cielo, hay muchos de ustedes que se unen contra una persona aquí. Eso no parece correcto. Shuke protestó con una leve sonrisa y la dicción de un profesional. Sin vergüenza, estás dentro de los límites de la secta Palacio del Cielo. ¿Qué te importa que estemos tratando de apoderarse a este villano? Uno de los discípulos le gritó a Shuke, todo el tiempo señalándolo con el dedo. Es en gran parte un negocio mío, dijo Shuke con una sonrisa brillante. Este Budface y yo, oh no, este rey poderoso, que tiene un temperamento extraordinario, y yo tengo una afinidad. Me arrepiento de no haberlo conocido antes. No era posible para mí quedarme quieto, viendo cómo todos ustedes se aliaron contra él. ¿Por qué no me muestras un poco de respeto y lo dejas ir? Mierda. Con la sorpresa escrita en su rostro, Budface exclamó. Compañero cultivador, tienes buen gusto. Definitivamente lo está pidiendo. Sin dudarlo un momento, los discípulos de la secta del Palacio del Cielo intercambiaron miradas frías y dos de ellos inmediatamente decidieron atacar a Shuke. Pensaron que era extremadamente ridículo que cualquier cultivador de la etapa celestial dorada del gran cielo que todo lo abrazó tuviera la audacia de hablar de respeto en su presencia. Como de costumbre, Shuke tenía una sonrisa en su rostro. Con dos poderosos cultivadores del Rey Celestial atacándolo simultáneamente, naturalmente no tenía forma de derribarlos de frente. Por lo tanto, retrocedió, retrocediendo cientos de metros instantáneamente. Al mismo tiempo, Shuke levantó uno de sus brazos e hizo un fuerte movimiento con la palma. ¡Kabom! La gran impresión de la palma del inframundo estaba a punto de hacer su aparición una vez más. La bóveda del cielo volvió a estar cubierta por una enorme sombra. La impresión de la palma completamente negra se materializó en el cielo y comenzó a colapsar sobre los discípulos de la secta del Palacio del Cielo. Shuke había agregado la fuerza de algunos hechizos destructores, y así se multiplicó el poder de Great Palm Print. Había un aire majestuoso en él, y era extraordinariamente turbulento. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Los rostros de los discípulos de la secta del Palacio del Cielo parecían estupefactos. El poder de este arte celestial estaba mucho más allá de su imaginación. ¿Cómo podría un cultivador del escenario dorado celestial del gran cielo que todo lo abarca exhibir un arte celestial de este poder? Impresionante, impresionante, hermano. Que se jodan a todos. Budface estaba histérico. Gritaba y animaba a Shuke. Al mismo tiempo, se mantuvo muy ágil. Mientras que los discípulos de la secta del Palacio del Cielo habían quedado atónitos por Shuke por un momento, instantáneamente encontró la oportunidad de ponerse en pie. En un instante, ya se había adentrado en las profundidades del bosque. Mierda, Shuke se juró a sí mismo. A pesar de que había sabido durante mucho tiempo sobre la naturaleza desvergonzada de Budface, no se dio cuenta de que este idiota sería igual de desvergonzado en su vida anterior y habría tenido el descaro de irse sin agradecimientos y sin previo aviso. No, espera. Para ser exactos, este idiota no había dado ningún aviso previo.
Se había ido sin una sola palabra. Claramente, no tenía sentido de la moralidad. Kabom. En ese momento, un ruido ensordecedor resonó desde el cielo. El destello dorado de una espada atravesó el cielo. La gran impresión de la palma del inframundo de Shuke, que se materializó y cubrió el cielo, fue destruida por ese destello en el aire. Esta es la espada de supresión del cielo y la tierra. Mayor Yuan Yuan. Todos los discípulos de la secta del Palacio del Cielo gritaron de terror. Shuke también se sorprendió. Al buscar con su sentido del alma, descubrió que la presencia de Xuan Yuan Wanro se estaba acercando a una velocidad increíble. Joder, esta mujer está en todas partes. Silbido. Sin dudarlo un momento, instantáneamente sacó un emblema de escape de grado celestial. Con un movimiento de su cuerpo, inmediatamente se convirtió en un borrón en el acto. Eso no es bueno. Détenlo. Uno de los discípulos de la secta del Palacio del Cielo le gritó. Al mismo tiempo, sacó algo de magia en un intento de detener a Shuke, pero, ¡ay!, llegó un paso demasiado tarde. En el último segundo, Shuke logró no ser derribado por los discípulos de la secta del Palacio del Cielo y escapó. En una pelea contra algunos cultivadores del Rey Celestial de la secta del Palacio del Cielo, Shuke no tenía ninguna posibilidad de ganar. Además, con Xuan Yuan Wanron aquí ahora, habría muerto si no hubiera hecho su movimiento. Mientras todo esto sucedía, en las profundidades del bosque, Butface, que estaba en su forma de Qilin, se alejaba corriendo salvajemente tan rápido como podía. Corría en dirección al área trasera de la secta del Palacio del Cielo. Maldita sea, afortunadamente fui lo suficientemente ingenioso como para escapar esta vez. Ni en sus sueños más locos imaginarían que iba a robar su tesoro de nuevo ahora mismo. Butface se rió mientras corría, antes de expresar, con un rostro lleno de pesar poco después, «Oh, Dios, qué vergüenza». Ese joven de hace un momento, la vara que tenía consigo claramente no es un artículo ordinario. Debería haberlo puesto en mis manos antes de escapar. Butface, ¿es esta la barra a la que te refieres? De repente, sonó una risa fría. Después de la extraña risa, surgieron ondas en el espacio vacío frente a Butface y la vara de oro púrpura del rey Tougatting sobresalió de ella. ¡Mierda! Butface había estado corriendo a toda velocidad ahora, sin detenerse ni por un momento, y su cara apareció frente a la barra de una vez. Poco después, solo se pudo escuchar un tum como Butface, no enviado a volar, en cambio, se quedó clavado en el suelo por la fuerza de la varilla. ¡Mierda me! Prácticamente al mismo tiempo, la voz de maldición de Shuke se podía escuchar desde el vacío detrás de la barra. Con pasos rápidos, salió del vacío. Su cuerpo se materializó, y en sus manos sostuvo la vara de oro púrpura del rey de acción dura y una mirada intimidante en su rostro. ¡Hijo de puta! El cuerpo de Butface en su vida pasada en realidad había sido tan fuerte que había hecho mis manos. Las manos de un santo actuante, entumecidas. HMM. Compañero cultivador, ¿tú también escapaste? Ese es un asunto que vale la pena celebrar. La admiración de su santidad hacia usted es similar a un río crecido que no conoce límites. Butface vio claramente el rostro de Shuke, e inmediatamente se regocijó. Incluso hizo un gesto para felicitar a Shuke. Shuke puso los ojos en blanco y abrió la boca mientras pensaba qué decir a continuación. De repente, Butface agarró la vara de oro púrpura del rey de acción dura y la sostuvo contra su pecho. Al mismo tiempo, desató una fuerza impactante cuando estaba a punto de girar y huir. ¡Maldita sea! Shuke gritó de inmediato. Jodidamente sabía que intentarías robar esto. Estás acabado. Tan pronto como terminó de hablar, la vara de oro púrpura del rey de acción dura que Butface había acunado en sus brazos se desintegró en oro fundido y giró a su alrededor antes de finalmente asentarse alrededor de su cuello. Se convirtió en un collar de oro púrpura de un rey de acción dura, que comenzó a apretarse alrededor del cuello de Butface. ¡Oh! Butface se sorprendió por este cambio repentino en el que lo estaban estrangulando. Solo logró soltar un breve grito antes de caer al suelo. Mucho tiempo, sin verte, Butface, oh, espera, todavía te llaman el Rey Poderoso. En ese momento, Shuke se acercó con la sonrisa más brillante e inocente en su rostro y miró a Butface. Butface había tenido muchas experiencias sociales. Sin embargo, al ver esta sonrisa de Shuke, instantáneamente se estremeció. Maldita sea, su santidad realmente se ha encontrado con una persona insensible a la vez.
Capítulo 1544. Totalmente desvergonzado. Compañero cultivador, todo ha sido un malentendido. Todo ha sido un malentendido. Butface caminó en círculos con una hermosa y sincera sonrisa en su rostro mientras trataba de explicarle todo a Shuke. ¿Un malentendido, eh? Bien, entonces déjame oírte explicar cómo esto ha sido un malentendido. Shuke miró a Butface con una sonrisa. Shuke entendió muy bien la moral y la conducta de Butface. Nadie podía moverse más rápido que Butface cuando se trataba de vender personas. Shuke había creído originalmente que este tipo había sido su patriarca Killin en su vida anterior y podría ser diferente. No esperaba que continuara con el mismo tipo de basura. Butface miró fijamente a Shuke por un momento. No esperaba que Shuke le diera la oportunidad de explicarse. Sin embargo, luego puso una expresión seria y habló con rectitud. Compañero cultivador, todo esto realmente ha sido un malentendido. Cuando me salvaste hace un momento, no es que su santidad no quisiera ayudarte. No te abandoné y me escapé. Su santidad solo pensó en... Querías ir a buscar refuerzos, ¿verdad? Shuke terminó la oración de Butface por él. Cuando conoció a Butface, Butface había usado esta pésima excusa en innumerables ocasiones. Mierda, ¿cómo lo supiste? Butface miró con los ojos muy abiertos como si estuviera sorprendido después de escuchar lo que había dicho Shuke. Oh, por supuesto. Shuke sonrió y dijo. Entonces, ¿por qué me arrebataste mi vara? ¿Varilla? ¿Qué vara? Butface parecía horrorizado. Shuke estiró los dedos y señaló el cuello de Butface. El collar de perro de oro púrpura alrededor del cuello de Butface instantáneamente volvió a su forma original. La varilla de oro púrpura de Shuke Stougattin King. ¡Oh! Oh. Butface inmediatamente gritó y saltó del suelo. Miró a su alrededor y gritó enojado hacia el bosque deshabitado en la montaña. ¿Quién hizo esto? ¿Quién puso esa vara aquí con su santidad? Esto es simplemente indignante. Después de gritar esto, inmediatamente le devolvió la vara a Shuke y habló con fuerza. Compañero cultivador, mantén la vara con cuidado. Su santidad se encargará de este asunto en su nombre. Encontraré al ladrón de esta vara y también al culpable que plantó esto y trató de incriminar a su santidad. Wow, Shuke lo siguió. Dijo con una insinuación de una sonrisa. Entonces resulta que esto se te plantó y alguien te incriminó. Por supuesto, ese es exactamente el caso. Mi compañero cultivador estuvo a mi lado y me salvó. Su santidad está sumamente agradecida. ¿Cómo pude ser tan cruel y sin escrúpulos como para robar la vara de mi compañero cultivador? Eso es simplemente inconcebible. Butface habló con justa convicción. Su rostro ni siquiera parecía incómodo en absoluto. Oh, vamos, no has cambiado ni un ápice en tu moral y conducta. Incluso después de que hayan pasado decenas de miles de años y hayas reencarnado, sigues siendo exactamente el mismo desvergonzado. Shuke negó con la cabeza y se sintió estupefacto mientras ridiculizaba a Butface. Cuando Butface escuchó lo que Shuke había dicho sobre él, su rostro cambió instantáneamente y retrocedió un poco. Miró a Shuke con recelo cuando dijo, ¿Cómo sabes el secreto de la reencarnación de su santidad? No me digas que también conociste a su santidad en mi vida anterior. Con eso, inmediatamente negó con la cabeza y dijo, no, eso no está bien. Tu edad ósea no tiene ni siquiera 100 años. ¿Cómo pudo haber conocido a su santidad en mi vida anterior? Shuke puso los ojos en blanco y respondió con una sonrisa. Eso es porque yo también he reencarnado. Ah, en realidad éramos hermanos juramentados que hicimos nuestras ofrendas a los dioses en nuestras vidas anteriores. ¿No lo recuerdas en absoluto? Una vez me dijiste que pertenecías a un grupo de dragones mágicos antiguos y que necesitabas pasar por los 9 ciclos de reencarnación para finalmente... SSHHH. No había terminado de hablar cuando Butface rápidamente extendió su pata para evitar que Shuke terminara su oración. Parecía lleno de misterio y nerviosamente bajó la voz para decir, hermano, no hables tan alto. La identidad de su santidad es un secreto sorprendente y no puede ser revelado. ¿Es eso así? Shuke le sonrió. ¿Un secreto? ¿Este tonto Butface tiene un secreto? A la mierda. En su otra vida, este tipo le había contado la historia sobre su identidad a cualquiera que quisiera escuchar. No podía esperar para que todo el mundo supiera que era un dragón. Desafortunadamente, nadie en el mundo a quien le había dicho le creyó.
Por supuesto, dado que recuerdas también los eventos de mi vida anterior, ¿cómo puedes no saber que fue un secreto? ¿Fueron realmente hermanos juramentados de su santidad en su vida anterior? Butface miró misteriosamente a Shuke y actuó como si se estuviera tomando todas estas cosas muy en serio. Parecía como si realmente creyera en todas las tonterías de Shuke. Shuke se sobresaltó momentáneamente. Parecía que el bajo coeficiente intelectual de Butface no había sido algo particular en ninguna de sus vidas. Butface, ya te he dicho todo esto. ¿Aún no me crees? Fuimos hermanos jurados en nuestras vidas anteriores. Robamos de muchos tesoros y excavamos un montón de tumbas ancestrales. Usted fue responsable de la excavación y yo fui responsable de la toma. Todos nos consideraban los mejores socios. Butface. Joder, ¿cómo tuvo su santidad este nombre? ¿No es impresionante? Butface inmediatamente se enojó. Es verdad. En esos años, me llamabas Lord Brother y yo te llamaba Butface. Estábamos tan cerca. ¿Has olvidado todo? Shuke se veía completamente sincero. Señor hermano. Butface estaba un poco confundido y parecía estar haciendo todo lo posible por recordar de qué estaba hablando Shuke, pero parecía como si todavía estuviera en blanco. Butface miró a Shuke y le preguntó. Hermano, ¿cuál es tu nombre completo entonces? Por desgracia, no puedo creer que sea posible que puedas olvidar esto. Mi apellido es Shu y mi primer nombre es Lord, dijo Shuke. ¿Lord Shu? Butface repitió el nombre mientras pensaba profundamente. Un rato después, sacudió la cabeza, aparentemente avergonzado, y dijo. Hermano Shu, su santidad realmente no recuerda nada. Pero puede estar seguro de que, dado que conoce el mayor secreto de su santidad en la vida, debe ser un hombre en quien su santidad confíe. Así que todavía podemos ser buenos hermanos en esta vida. Butface. Shuke parecía estar muy conmovido y le dio una palmada a Butface en el hombro. Señor hermano. Butface parecía estar rompiendo en sollozos, pero no había lágrimas. También le dio una palmada en el hombro a Shuke. Un hombre y un perro, bueno, un hombre y un quilín, ambos dijeron al unísono. Buenos hermanos. Uosh. 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 De repente, hubo sonidos de explosiones no muy lejos. Estos sonidos fueron seguidos inmediatamente por un fuerte grudido. Poderoso rey, ¿a dónde has escapado? Átese las manos y espere a ser capturado. Silbido. Shuke y Butface ni siquiera se miraron. Se dieron la vuelta inmediatamente y empezaron a correr. Se vendieron el uno al otro sin dudarlo un momento. Casi exactamente al mismo tiempo, los varios discípulos de la secta del Palacio del Cielo también se escabulleron fuera del bosque. No pudieron evitar dudar mientras veían a Shuke y Butface escapar en diferentes direcciones. No hay necesidad de preocuparse por ese joven. Los ancianos han dado la orden de arrestar al rey poderoso. Sonó una fría voz femenina. Fue seguido de cerca por Yuan Yuan Wanron que apareció en el aire. Se había transformado en un rayo de luz y la persiguió en la dirección donde Butface había escapado. Sí. Varios de los discípulos de la secta del Palacio del Cielo respondieron de inmediato mientras corrían en la misma dirección que Yuan Yuan Wanron. Mierda. ¿Por qué solo persiguen a su santidad? Butface gritó desde lejos, incapaz de resignarse a este injusto destino. Habló con enojo. Ese chico es el hermano jurado de su santidad. No, es el hermano mayor jurado de su santidad. Él instigó todo. Sin embargo, Xuan Yuan Wanron y los demás no prestaron atención a sus gritos y continuaron persiguiéndolo a la velocidad del rayo. Venga. Butface estaba tan enojado que de repente se regañó a sí mismo. Sus dos patas traseras se precipitaban por el suelo y sus patas delanteras buscaban a tientas el camino. De repente, sacó un speed disc y pellizcó algunos sellos taoístas. Auge. En un instante, la luz brillante del disco mágico refractaba múltiples halos tridimensionales de runas. ¿Una teletransportación direccional? Para. Xuan Yuan Wanron gritó con frialdad al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Al mismo tiempo, balanceó una espada hacia Butface, tratando de acabar con él de una vez por todas. Sin embargo, su juego con la espada no se podía comparar con la velocidad del hechizo de teletransportación direccional de Butface. En el mismo momento en que cayó la espada, el cuerpo de Butface brilló y desapareció directamente entre los halos de runas. Al mismo tiempo, Shuke, que había estado corriendo en la dirección opuesta, de repente notó una luz brillante en su cintura.
¿Qué diablos? Shuke miró fijamente y miró hacia abajo. No sabía cuándo este disco mágico, que era tan pequeño como un pulgar, se había pegado a su cintura. Mierda, este bastardo Budface. Silbido. Al momento siguiente, hubo un destello de luz y Budface salió corriendo del hechizo y se encontró de nuevo con Shuke. Hermano Shu, no se asuste, su santidad está con usted. Renovaré nuestra hermandad de nuestro mundo anterior. Disfrutaremos de las bendiciones y soportaremos las desgracias juntos. Budface gritó en voz alta. Su voz era resonante, poderosa e invariablemente firme. Maldito descarado. Eres completamente descarado. Shuke se molestó y lo regañó. No te preocupes por este tipo de cosas entre hermanos. Budface se rió con picardía. Ya había descubierto la fuerza de Shuke, y era muy consciente de que solo podría escapar arrastrando a Shuke a su lío. Pero de repente la sonrisa de Budface comenzó a endurecerse. La figura de Shuke, que inicialmente había estado corriendo junto con él, pareció desvanecerse gradualmente. Mierda, jodidamente usaste una réplica. Tu despreciable bastardo. Eres absolutamente descarado. Un aullido desgarrador de Budface sonó a través de este bosque en la montaña. Capítulo 1545. Buenos hermanos. En el mismo bosque, en la misma montaña, en la otra dirección, las comisuras de la boca de Shuke se agitaron mientras escuchaba la voz de Budface reverberando en la distancia. Budface, ¿quieres jugar conmigo? ¿Todavía no estás a la altura? Chico, será mejor que salgas pronto. Estuvimos tan unidos en nuestras vidas anteriores. ¿Puede soportar ver a su santidad siendo intimidada y humillada por otras personas? La voz de Budface sonó, resonando en la montaña. Shuke negó con la cabeza y sonrió sin decirle una palabra. En el momento en que lo escuchó, supo que este tonto había estado tratando de atraerlo para que respondiera para poder fijar su ubicación y arrastrarlo a este lío, y luego huir en su primera oportunidad. Ah, hermano Shu, por favor venga aquí rápidamente. Señor hermano, no me digas que te has olvidado de Budface. ¿No recuerdas todos los días en que luchamos juntos? Budface continuó gritando, tratando de usar las palabras de Shuke antes para influir en Shuke. Shuke no se conmovió en absoluto mientras escuchaba a Budface. Incluso le dio ganas de reír un poco. Ah. Lo siento, no pude contenerme. Ya me estoy riendo. Sin embargo, realmente no tenía la intención de ver a Budface siendo perseguido por Yuan Yuan Wanron. Originalmente había estado preparado para usar el emblema de escape de grado celestial para tomar Budface y escapar. Pero para protegerse contra los trucos de Budface, Shuke había decidido lograr esto de otra manera. Entonces, desde el principio, cuando comenzó a preparar la configuración de la formación, colocó un hechizo ilusorio en una pequeña área del bosque. Aunque no podría atrapar por completo a Xuan Yuan Wanron y a los demás, aún le causarían no pocos problemas a ella y a los discípulos de la secta del Palacio del Cielo. Fue precisamente por esta formación que Budface tuvo tiempo de gritarle a Shuke. De lo contrario, Xuan Yuan Wanron y los demás lo habrían atrapado hace mucho tiempo y probablemente lo hubieran matado a golpes. Mientras tanto, mientras Budface corría, también detectó algo sospechoso. El gran peligro que presentaban Xuan Yuan Wanron y los discípulos de la secta del Palacio del Cielo se alejaba cada vez más. Incluso estaba empezando a no sentirlo más. En este caso, solo había dos posibilidades. O Xuan Yuan Wanron y los discípulos eran demasiado poderosos y pudieron ocultar sus auras asesinas a un nivel perfecto. O bien, la distancia entre los dos lados se estaba alejando cada vez más. Quizás el aura asesina desaparecería gradualmente. ¿Un hechizo ilusorio? Budface no pudo evitar girar la cabeza para echar un vistazo. Instantáneamente descubrió las fluctuaciones en el poder del núcleo celestial que fueron causadas por el hechizo. Reconoció que era un hechizo ilusorio. Budface, ven aquí rápido. Casi simultáneamente, la voz de Shuke sonó. Los ojos de Budface se iluminaron cuando dijo: joder, bastará, hermano mayor. Con un swish, aceleró en dirección a Shuke. No mucho después, los dos se encontraron de nuevo, tomándose de las manos con fuerza. Señor hermano. Budface. Shuke y Budface parecían justos y mostraban total devoción mientras gritaban al unísono. Buenos hermanos. Usted realmente asustó a su santidad hasta la muerte en este momento.
Pensé que el hermano Shu me había traicionado, así que dije algunas palabras impulsivas. Espero que tú, hermano mío, no estés enojado. Butface explicó sin vergüenza. Tonto, ¿cómo podría importarme? La situación en este momento era demasiado peligrosa, así que no tuve tiempo de explicarte el plan. Espero que no le importe, hermano Butface. Shuke mostró una sonrisa increíble. Ha demostrado ser el buen hermano de su santidad. Vamos, será mejor que salgamos de este lugar de inmediato. Butface terminó de hablar y tomó la iniciativa de liderar el camino. Al parecer, estaba muy familiarizado con este bosque en la montaña. Pero unos pasos después, volvió a decir. Por cierto, hermano Shu, hablemos de algo. ¿Qué pasa? Preguntó Shuke. En la vida anterior, me llamabas Butface y yo te llamaba Lord Brother. Verá, es mucho más joven que su santidad en esta vida. ¿Por qué no cambiamos cómo nos llamamos? ¿Cómo quieres cambiarlo? Su santidad es unos miles de años mayor que usted en este mundo. Con nuestra amistad, podemos hablarnos como compañeros de la misma generación y llamarnos por nuestros propios nombres. ¿Qué te parece? Por supuesto. Bien, hermano Shu, eres franco y directo. Eso lo arregla entonces. De ahora en adelante, llamarás a su santidad el Rey Poderoso y su santidad lo llamará Maestro Señor. No hay problema, Rey Poderoso. Eso es genial, Maestro Lord. Butface de repente sonrió feliz y parecía como si estuviera en la luna. Finalmente, ya no tuvo que gritarle a otra persona como hermano mayor. Después de un tiempo, Shuke y Butface finalmente salieron del bosque en la montaña. Rápidamente cubrieron su presencia para evitar ser rastreados y perseguidos nuevamente por Yuan Yuan Wanrom y los demás. Después de determinar que estaba a salvo en los alrededores, Butface también inmediatamente sacó un disco mágico del tamaño de la palma de su pecho. Lo colocó en el suelo y comenzó a jugar con él. ¿Qué estás haciendo? Shuke preguntó con una sonrisa. Su santidad siempre ha sido ojo por ojo, diente por diente. Esas personas de la secta del Palacio del Cielo se han atrevido a vilipendiar a su santidad y decir que él coquetea con las mujeres. Ahora su santidad está lista para colarse en su tesoro para llevar a cabo una represalia cruel. Butface habló con el coraje de sus convicciones. No. Da la casualidad de que también me estoy preparando para ir a la secta del Palacio del Cielo. ¿Trabajamos juntos en esta ronda? Shuke dijo con una risa. ¿Trabajar juntos? ¿Cómo debemos trabajar juntos? Butface se interesó. Hasta donde yo sé, van a tener una asamblea general para reclutar gente nueva hoy, y resulta que he recibido una invitación de reclutamiento. Primero iré y haré un lío con la asamblea de reclutamiento para distraer su atención. En ese momento, entrarás en la casa del tesoro y luego podrás... Haz lo que quiera. Con una sonrisa en su rostro, Butface terminó la oración. Con palabras que Shuke aún no había dicho. Así es. Pero para que podamos compartir el botín de esta casa del tesoro, ¿vamos a seguir las viejas reglas o deberíamos establecer una nueva regla? Shuke preguntó con una sonrisa. ¿Viejas reglas? Butface lo miró sin comprender. Las viejas reglas de nuestras vidas anteriores. División 10, 90. 10 para ti y 90 para mí, respondió Shuke. Mierda. Butface dio un salto de agitación y dijo. No está nada bien. Debemos hacer nuevas reglas. Entonces, ¿qué tal una división de 20, 80? 20 para ti y 80 para mí. Vamos, chico, ¿eres tan malvado? Seamos justos. ¿Qué tal una división 50, 50? 50, 50. Shuke vaciló por un momento y finalmente asintió. Muy bien entonces. Después de todo, esta es la primera vez que trabajamos juntos en este mundo. Dividir 50, 50 es entonces. Eres un buen hermano. Butface estaba lleno de sonrisas de nuevo. División 50, 50. En tus sueños. Cuando llegue el momento, su santidad limpiará la casa del tesoro y se escabullirá directamente. Pronto, se separaron. Butface jugueteó con el dispositivo de teletransportación y se preparó para ser teletransportado a la casa del tesoro de la secta del Palacio Celestial. Shuke continuó su camino solo y salió del otro lado del bosque en la montaña. Usando el disguise Pupe de nuevo, se transformó en su apariencia anterior de un hombre hermoso vestido con elegantes ropas blancas.
Llevó el boleto de reclutamiento y puso un pie en los escalones de piedra que conducían a la puerta de la secta del Palacio del Cielo. Con su disfraz, la presencia y apariencia de Shuke habían cambiado por completo. El celestial dorado del gran cielo que todo lo abarca que estaba protegiendo la puerta principal no reconoció a Shuke, pero sintió la presencia del boleto de reclutamiento que Shuke tenía sobre él. No liberó ninguna presión poderosa para bloquear a Shuke. Justo cuando Shuke llegó frente a la puerta principal, un hombre alto y robusto salió, bloqueando su camino, mientras le preguntaba: «Compañero cultivador, deténgase e identifíquese primero». Aparentemente, este hombre alto y robusto era el celestial dorado del gran cielo que todo lo abrazó que había estado protegiendo la puerta principal. Shuke sonrió levemente y se inclinó cortésmente con las manos ahuecadas a modo de saludo: «Soy Slayer Lord de la facción de los cielos explosivos». «Señor asesino». El hombre alto y robusto frunció el ceño. No pensó que el nombre fuera extraño, pero sintió que el nombre y la imagen de este joven elegante frente a él de alguna manera no coincidían. Pero no le importó mucho. Se acercó con una floritura y tomó el boleto de reclutamiento de Shuke. Arrancó una loseta de jade en el aire. Después de grabar las dos palabras, Slayer Lord, en la parte superior, se lo arrojó a Shuke. «Entre, siga recto y luego gire a la derecha. Alguien te llevará al salón de artes marciales para informar». «Gracias, hermano mayor». Shuke tomó la loseta de jade y ahuecó sus manos en agradecimiento. Continuó: «Por cierto, hermano mayor, cuando subí a la montaña hace un momento, vi inadvertidamente a un Kylin llamado Rey Poderoso jugando con un dispositivo de teletransportación, diciendo que se estaba preparando para colarse en la casa del tesoro de la secta del Palacio Celestial para cometer un robo». Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1546. Diferencias en Tao Aura. ¿Qué? ¿Dices que conociste al Rey Poderoso? El hombre alto y robusto escuchó sus palabras y su rostro se alarmó instantáneamente. Así es. En el momento en que lo escuché decir que tenía la intención de saquear la casa del tesoro de la secta del Palacio del Cielo, corrí hacia él, queriendo detenerlo de inmediato. Pero, lamentablemente, llegué un paso demasiado tarde. Se había teletransportado y se fue. Si no me equivoco, ya está en la casa del tesoro. Shuke parecía lleno de arrepentimiento. Mierda, ¿por qué no lo dijiste antes? El hombre alto y robusto miró a Shuke, extremadamente molesto. Pero no preguntaste. Shuke replicó con justicia propia. Tú, el hombre alto y robusto de repente dejó de discutir con Shuke y dijo: olvídalo. Aún no es demasiado tarde. Informaré del asunto a los ancianos. Será mejor que se apresure al campo de entrenamiento de artes marciales. Si puedo atrapar al Rey Poderoso esta vez, lo citaré por un servicio meritorio. Habiendo dicho eso, el hombre alto y robusto se fue a toda prisa y se olvidó por completo de su trabajo de vigilar la puerta principal. No hace falta decir que capturar a Butface parecía más importante que proteger la puerta principal. Con el estado actual de la secta del Palacio del Cielo, era irrelevante si la puerta principal estaba vigilada o no. En el continente celestial de esta era, tal vez nadie se atrevería a estrellar directamente la puerta principal de la secta del Palacio Celestial. La razón por la que el hombre alto y robusto estaba aquí probablemente era solo para recibir y saludar a los cultivadores que asistían a la congregación de reclutamiento. Sin embargo, las comisuras de la boca de Shuke se curvaron en una sonrisa mientras veía irse al hombre alto y robusto. Las ruedas de su mente giraron y convocó a la interfaz del sistema, de la que recuperó algunos objetos pequeños. Wosh. Los pocos objetos pequeños que había recuperado de repente se convirtieron en una luz fluida y rodearon la puerta principal para fusionarse con la formación de hechizos en el suelo. El hechizo protector de la montaña en la puerta principal se tambaleó un poco. El movimiento fue mínimo y absolutamente nadie se dio cuenta. Listo, ahora puedo divertirme con tranquilidad. Shuke sonrió. Se dio la vuelta y caminó rápidamente en dirección al campo de entrenamiento de artes marciales. No necesitaba que nadie más le abriera el camino en este lugar. Había estado aquí una vez dentro de decenas de miles de años. En ese momento, este lugar había estado celebrando una ceremonia elegida por el cielo, y él había venido aquí y había robado la piedra celestial de Taiyei. Pero Shuke se sorprendió ahora cuando regresó a este lugar un poco familiar.
Cuando había entrado por primera vez en este lugar anteriormente, a pesar de que todo aún estaba brillante e intacto, parecía vacío y desolado con una sensación generalizada de aislamiento sin vida. La gran secta del Palacio del Cielo ahora solo consistía en una docena de antiguos reyes celestiales y primos celestiales que había liberado levantando un sello. Pero la secta del Palacio del Cielo que estaba visitando hoy, que en realidad fue hace decenas de miles de años, estaba en su período pico. Incluso Xuan Yuan Wan Rong aún no había crecido por completo, pero esta secta del Palacio Celestial ya había controlado y gobernado el continente celestial por la fuerza. Eran una sola entidad grande, mirando con desdén al mundo entero. Cuando Shuke escuchó esto por primera vez, no lo había creído. Ahora que lo había presenciado personalmente, estaba totalmente atónito. Al pasar por la puerta principal y caminar en dirección al campo de entrenamiento de artes marciales, Shuke ya había visto a cientos de discípulos de la secta del Palacio Celestial en el escenario celestial genuino de Taiyei. ¿Qué están haciendo esos tipos? Vamos, parece que están barriendo los pisos y limpiando el edificio. Junto a él estaba un hombre que era un celestial dorado del gran cielo que todo lo abrazó, que obviamente era un supervisor. Los reprendía inexpresivamente de vez en cuando. ¿Qué sucede contigo? ¿Sabes barrer? ¿Sabes cómo limpiar? ¿Cómo puede mi secta del Palacio Celestial producir un grupo de individuos inútiles como tú? Ni siquiera puedes matar y decapitar a 100 bestias demoníacas del mismo cultivo en 10 días. Los otros cientos de discípulos que fueron admitidos en el mismo período que tú han cortado al menos 150 cabezas. También hay 10 discípulos destacados que han sometido y matado a más de 800 bestias demoníacas. Deberían preguntarse honestamente. ¿Se sienten avergonzados? ¿Eres digno del cultivo que te ha dado la secta del Palacio Celestial? Los ancianos han sellado tu cultivo y te han castigado por tu propio bien, para que puedas cultivar tu estado mental y tener la oportunidad de comprender un Tao aura superior. Al escuchar las palabras de este hombre en el escenario dorado celestial del gran cielo que todo lo abarca, los 100 discípulos celestiales genuinos de Tai Yi inclinaron la cabeza avergonzados. Cuando Shuke pasó junto a ellos, también inclinó la cabeza y casi lloró con solo escucharlo. Maldita sea, ¿era la secta del Palacio del Cielo tan malvada hace decenas de miles de años? Sin embargo, mientras caminaba más lejos, Shuke vio a otros 100 discípulos en el escenario dorado celestial del gran cielo que todo lo abrazó, que pasaron de controlar las armas mágicas a transformarse en corrientes de luz para volar por el cielo a toda prisa. Detrás del grupo de discípulos en el escenario celestial dorado del gran cielo que todo lo abarca, había alguien en el escenario del rey celestial, vestido con una túnica negra y verde que parecía ser un cultivador discípulo de élite. Los estaba persiguiendo. Hermano mayor, ten piedad, admitimos la derrota por esta evaluación, gritaron los 100 celestiales dorados del gran cielo que todo lo abarca mientras huían. Sí, hermano mayor, somos del complejo de tercera clase. ¿Qué tan fuertes podemos ser? ¿No puedes dejar de sentir algo por nosotros? El rey celestial de élite resopló, los ancianos tienen órdenes de que el criterio para ustedes del complejo de tercera clase es 10 movimientos. Si ni siquiera puedes soportar 10 movimientos míos, debes continuar con la evaluación. Los que se vean más afectados serán degradados al complejo de cuarta clase. Venga. Shuke miró la escena y solo quería vomitar sangre. El criterio fue 10 movimientos de un celestial dorado del gran cielo que todo lo abarca. ¿Y ese era solo el criterio del compuesto de tercera clase? Más arriba en las filas estaría el compuesto de segunda clase y el compuesto de primera clase. ¿No serían más poderosos esos discípulos de los dorados celestiales del gran cielo que todo lo abarca? Mierda. Mientras Shuke caminaba, aumentó su conocimiento. Después de todo, realmente no podía ver dónde habría encajado en esta era. Había tantos Tai celestiales y celestiales del gran cielo que todo lo abrazó, así como muchos discípulos de élite del escenario del rey celestial. La clave era que la fuerza de estas personas era mucho más poderosa que la de los cultivadores de la misma etapa de cultivo en generaciones posteriores. Incluso el celestial dorado del gran cielo que todo lo abarca, que había custodiado la puerta principal antes, era tan fuerte, Shuke se había dado cuenta de que habría sido una división de casi 30, 70 entre ellos si no hubiera podido lanzar el mecanismo de represalia del sistema. Por supuesto, él tendría 70 años y el otro 30. Las probabilidades de ganar seguirían siendo altas.
Pero en comparación con esos celestiales dorados del gran cielo que todo lo abarca a quienes había matado fácilmente con un solo movimiento, el guardia de la puerta principal parecía muy fuerte. Compañero cultivador, estás en el lugar equivocado. En este momento, una voz vino de no muy lejos. Shuke miró fijamente por un momento y miró hacia la voz. Un joven delgado, vestido con una camisa azul, le estaba hablando. Allí está el área de evaluación para el escenario celestial Taiyei. Nuestra área de evaluación de la etapa celestial del gran cielo que todo lo abarca está aquí. Cuando Shuke escuchó esto, se dio cuenta de que, de hecho, se había equivocado de camino desde que estaba aturdido. Sin saberlo, había llegado al campo de entrenamiento de artes marciales. El terreno también se marcó con las áreas de evaluación para varias etapas de cultivo. Había 3 áreas. Estaban respectivamente. El área del escenario celestial de Taiyei, el área del escenario celestial del gran cielo que todo lo abarca, así como el área del escenario del rey celestial. En otras palabras, el requisito más bajo de la etapa de cultivo para este reclutamiento de nuevos discípulos fue la etapa celestial Taiyei. Y la posición del joven delgado estaba en el área de evaluación del escenario celestial del gran cielo que todo lo abarca. En este momento, miles de cultivadores se habían reunido allí. Gracias, compañero cultivador. Como la otra parte amablemente le había llamado la atención, Shuke ahuecó sus manos en agradecimiento con una sonrisa. No hay problema, quién sabe, tal vez después de hoy, estemos en la misma secta. El joven delgado agitó casualmente su mano, mientras también evaluaba a Shuke. Las comisuras de su boca se crisparon cuando preguntó. ¿Cómo debo dirigirme a ti, compañero cultivador? Slayer Lord of the Exploding Heavens Faction. Shuke mantuvo su imagen educada y refinada. Él ahuecó sus manos en respuesta. ¿Cómo puedo llamar a su yo distinguido? Oye, no seas tan formal. Solo llámame aquí. Dijo el joven delgado con una sonrisa. Shuke originalmente no había sentido que el joven delgado fuera algo especial. Pero cuando la otra parte sonrió, Shuke no pudo evitar quedarse mirando fijamente por un momento. Esta expresión sonriente era inexplicablemente un poco familiar, como si se conocieran pero no recordaba dónde lo había visto. Mierda, ¿puede ser alguien a quien conoceré dentro de decenas de miles de años? Pero entre las personas que conozco, no parece que haya alguien con el nombre aquí. Hermano Slayer, la fuerza a la que perteneces parece un poco inusual. El nombre Exploding Heavens Faction es descarado para atreverse a despreciar la ley celestial. Yo, aquí, he caminado por el mundo de los cultivadores durante tantos años, pero nunca escuché este nombre para una fuerza, dijo Aki, riendo. Es solo una pequeña facción. Es normal que el hermano Aki no lo sepa. Shuke respondió cortésmente con una sonrisa. Su mente todavía estaba tratando de recordar la identidad de este tipo. Sin embargo, cuando le dio la vuelta a su mente, no podía pensar en dónde había conocido a este tipo. Aquí no se dio cuenta de que Shuke estaba distraído. Continuó cálidamente, está bien, hermano asesino, no te quedes aquí parado. Te llevaré a ese lado para informar. Yo mismo llegué no hace mucho tiempo. Espere hasta que termine con mi evaluación. Será tu turno después. Habiendo dicho eso, se dio la vuelta y caminó hacia la multitud, abriendo el camino hacia Shuke. Shuke miró hacia adelante y vio una mesa de madera colocada allí. Un anciano en el escenario celestial Prime estaba sentado allí, mirando la posición central entre la multitud. Después de un rato, el anciano comenzó a hablar sin ninguna expresión y con tono de indiferencia. 3 etapas para Tao Aura, nivel básico. No. Shuke casi se rió a carcajadas. Una línea tan familiar. Rápidamente dirigió sus ojos al centro de la multitud. Todo lo que podía ver era un joven con la cabeza gacha y los puños cerrados mientras enfrentaba las miradas burlonas de otras personas. El rostro del joven reveló plenamente que no estaba resignado. 30 años, el joven abrió la boca. Shuke se sorprendió. ¿Podría ser? Dame otros 30 años y podré entrar en la secta del Palacio del Cielo. Con eso, el joven se dio la vuelta directamente para abrirse paso entre la multitud y se fue enojado. Solo entonces Shuke dio un suspiro de alivio. Pensé que iba a gritar esa frase popular, no intimides a los pobres, del círculo de la ficción online de aquellos días. Por desgracia, el umbral para que Tao Aura entre en la secta del Palacio del Cielo es demasiado alto. En este momento, Aki suspiró con pesar. Cuando Shuke lo escuchó, no pudo evitar volver a prestar atención.
Sí, la secta del Palacio Celestial de esta época reclutó cultivadores que tenían que ser al menos del escenario celestial Tai y superior. Para poder cultivar hasta esta etapa, la aptitud de raíz espiritual tenía que ser superior. ¿Y ahora, qué criterios están usando para la evaluación? ¿Tao Aura? ¿Hay diferencias en Tao Aura? Capítulo 1547. Un viejo conocido. Oh, por cierto, hermano Slayer, ¿alguna vez has probado tu Tao Aura antes? Aki preguntó de repente. Shuke negó con la cabeza y dijo. No, no he probado esto antes. Para ser honesto, me he estado cultivando en otras partes del mundo durante muchos años y acabo de regresar aquí. Vine aquí debido a su excelente reputación y quería participar en la congregación de reclutamiento de la secta del Palacio Celestial este año. Está bien, ya veo. Entonces me siento aliviado. Aquí exhaló un suspiro de alivio, como si hubiera sentido que le habían quitado una pesada carga de los hombros. Oye, ¿qué quieres decir con eso, hermano Ki? Shuke arqueó las cejas con una mirada interrogante. Oh, hermano Slayer, no me malinterpretes, dijo Aki, sonriendo. Tampoco he tenido la oportunidad de probar mi propio nivel de Tao Aura. Todavía estoy un poco preocupado por participar en la congregación de reclutamiento esta vez. Cuando te escuché decir que no has probado el tuyo, me sentí mejor. Significa que no estoy solo. Me siento más a gusto. No se ha hecho ningún daño, respondió Shuke. Hermano Ki, ¿es muy difícil probar el Tao Aura? ¿Cómo se hace exactamente la calificación? Oh, ¿ni siquiera sabes sobre esto? Aki se quedó mirando fijamente por un momento. Estaba un poco desconcertado. Hermano Ki, lo has olvidado. Acabo de mencionar que me he estado cultivando en muchas partes diferentes del mundo durante muchos años, y soy del tipo tímido. Cuando volví aquí por primera vez, vi muchas cosas que eran muy difíciles de entender para mí. Pero no quería llamar demasiado la atención sobre mí, así que no hice demasiadas preguntas. Shuke soltó un suspiro ligeramente abatido y se encogió de hombros. Aki se rió entre dientes cuando dijo, hermano Slayer, estás bromeando. No pareces una persona tímida en absoluto. Es cierto que no hablas demasiado, pero tienes una presencia impresionante. No te preocupes, te lo explicaré. Habiendo dicho eso, inmediatamente se lanzó a una explicación sobre las condiciones de prueba del Tao Aura y cuáles eran las distinciones entre los niveles alto y bajo. Simplemente, el objeto que se usó para analizar el Tao Aura era poco común y rara vez se veía, por lo que era extremadamente valioso. El objeto era un meteorito. Pero debido a que contenía una fuerza de Dios que no se podía usar, también se la llamó piedra de Dios. Se había descubierto que la fuerza de Dios en la piedra simplemente no se podía extraer para ningún uso. Sin embargo, por casualidad, también se había descubierto que podía iluminar el Tao Aura de un cultivador. Entonces, la secta del Palacio del Cielo y otras fuerzas lo dividieron para usarlo con ese propósito, y por lo tanto también lo llamaron piedra de prueba Tao al mismo tiempo. Dado que la secta del Palacio Celestial básicamente controlaba todo el continente celestial en este momento, su porción de la piedra de prueba Tao era la más grande y, por lo tanto, su clasificación del aura Tao se había convertido en la más autorizada. Las piedras de prueba Tao de las otras fuerzas eran ligeramente más pequeñas y su prueba para Tao Aura ocasionalmente producía errores. Sin embargo, no hubo una gran cantidad de errores. Algunos pequeños materiales sobrantes de la piedra de prueba Tao se habían esparcido por todo el mundo de los cultivadores. Algunas de las personas que obtuvieron estos pequeños fragmentos y piezas los desarrollaron en negocios de prueba de Tao Aura y cobraron tarifas a las personas que querían probar sus auras. Aunque no se puede garantizar que los resultados sean 100% precisos, podrían actuar como referencias para estas personas que querían prepararse para unirse a las fuerzas principales. Si la clasificación del Tao Aura de uno era demasiado baja, algunas personas optarían por vender su invitación de reclutamiento a cambio de una gran cantidad de piedras espirituales o algún otro tipo de tesoro natural, para que no hicieran el viaje a la secta del Palacio Celestial en vano. Sin embargo, el costo de probar el Tao Aura de uno no fue bajo. Un cultivador disuelto como Aki, que había tenido la suerte de tener la oportunidad de probar su Tao Aura al recibir una invitación de reclutamiento, no tenía piedras espirituales adicionales para pagar una prueba. Por supuesto, hubo otro factor importante en torno a estas pruebas. Hacer una prueba en el Tao Aura de uno inevitablemente atraería la atención de la gente. Incluso podría provocar un desastre.
Como resultado, muchos de los cultivadores disueltos que habían venido a participar en la congregación de reclutamiento no habían probado antes las clasificaciones de sus Tao Auras. En cuanto a la clasificación alta o baja del Tao Aura, de hecho, se decidió por la intensidad de la luz de la piedra de prueba Tao iluminada por cada candidato. Cuando una persona pone su mano sobre la piedra de prueba Tao y libera su aura Tao, la piedra de prueba Tao enfoca e ilumina la fuerza del aura Tao, formando rayos de luz. Los colores pueden ser pálidos u oscuros y de alta o baja intensidad. Los dos factores se sumarían para producir la clasificación del Tao Aura. Hermano Qi, ¿cómo se suman la intensidad de los colores y la fuerza del resplandor? ¿Cuáles son los detalles particulares involucrados? Preguntó Shuke. La intensidad de los colores representa los méritos e inconvenientes del Tao Aura. Generalmente, hay tres tipos de colores: pálido, normal y oscuro. Echa un vistazo a esta persona. Cuando Aki llegó a este punto, señaló a un cultivador que estaba parado frente a la piedra de prueba Tao en el medio del campo. Shuke volvió la cabeza y miró. Había un hombre de mediana edad, que tenía una mano presionada contra la piedra de prueba Tao en este momento. Un flujo rojo pálido emergió de la superficie de la piedra, ocupando la mitad de la piedra. ¿Ves eso? El color rojo significa que el Tao Aura de esta persona favorece al sistema de fuego. El color es bastante pálido, lo que indica que el Tao Aura de esta persona no se considera profundo. Aquí negó con la cabeza. Aunque el resplandor ha ocupado la mitad de la piedra de prueba Tao, que es la quinta etapa del Tao Aura, su color Tao Aura es demasiado pálido, por lo que tendrá que ser eliminado en una etapa. Como resultado, una vez resumido, producirá un resultado del Tao Aura en la cuarta etapa, que no puede alcanzar los estándares de reclutamiento de la secta del Palacio del Cielo. Así es como funciona. Solo entonces Shuke entendió el método de prueba. Dijo, asintiendo con la cabeza: de acuerdo con este razonamiento, la fuerza del resplandor será examinada por su color, y automáticamente se agregará otra etapa para un color oscuro, ¿verdad? Así es, el hermano Slayer es de hecho un hombre inteligente. Aki miró a Shuke con sorpresa. Hermano Ki, eres demasiado amable. Shuke sonrió y puso los ojos en blanco. ¿Cómo es esto jodidamente inteligente? Incluso Butface podría haber descubierto esto. Pero Shuke pensó que esta prueba de Tao Aura era bastante interesante. No pudo evitar sentir curiosidad por saber qué rango tendría su propia Tao Aura. ¿Y de qué color sería también? Después de todo, había cultivado 2 veces sus 5 elementos. Pero para que su Tao Aura supere los 5 elementos, no, eran más de 5 elementos y se había separado por completo de la forma tradicional del Tao. Luego, Li Xuanqi. En este punto, sonó un grito desde el área de pruebas. Bien, bien, bien. Li Xuanqi. En el momento en que Shuke escuchó ese nombre, no pudo evitar levantar las cejas y mirar. Vio a un joven apuesto y brillante, lleno de temple, saliendo de la multitud para caminar hacia la piedra de prueba Tao. Shuke se puso de repente muy feliz. De hecho, voy a poder volver a ver a un conocido. Decenas de miles de años a partir de ahora, después de que la secta del Palacio del Cielo se hubiera desvanecido, Li Xuanqi había sido el fundador que había establecido por sí solo la Academia del Palacio del Cielo. Pero este hombre había sido un discípulo que había sido abandonado por la secta del Palacio del Cielo. No sabía lo que había hecho para ser expulsado. Por supuesto, nada de esto fue importante. Lo importante era que este tipo había sido asesinado por las manos de Shuke decenas de miles de años a partir de ahora. Cuando Shuke vio esta versión joven de Li Xuanqi, cayó profundamente en sus pensamientos. No podía entender por completo que Li Xuanqi en realidad provenía de la misma era que Xuanyuan Wanron. Sin embargo, en términos de fuerza, Xuanyuan Wanron obviamente dejó a Li Xuanqi en el polvo. Wosh. Cuando Li Xuanqi presionó su mano sobre la piedra de prueba Tao, un brillante estallido de luz azul se iluminó y ocupó el 70% de la piedra de prueba Tao. Vaya, Tao Aura del sistema de agua, color normal en la séptima etapa. Aquí exclamó de inmediato. También hubo una gran conmoción en el área de pruebas. Mucha gente se sorprendió. Tao Aura en la séptima etapa es 2 etapas más alto que el estándar de admisión de la secta del Palacio del Cielo. Parece que esta persona probablemente será nominada al complejo de segunda clase. Tan envidioso. Todo el mundo estaba discutiendo este incidente con entusiasmo. Pero el anciano responsable de la valoración del reclutamiento permaneció apoyado en la silla con expresión en blanco.
Hizo un gesto para recuperar el mosaico de Li Xuanqi y dijo con calma. Tao Aura en la séptima etapa, ve a informar al complejo de segunda clase. Tan pronto como terminó de hablar, el anciano disparó un rayo de luz y un colgante de jade con incrustaciones de plata, que estaba grabado con la palabra segundo, aterrizó en la versión joven de los brazos de Li Xuanqi. Gracias, anciano. El rostro de Li Xuanqi parecía triunfante, y respetuosamente hizo una reverencia antes de levantar la cabeza e inflar el pecho mientras se alejaba. TSK. 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 Los ojos de Shuke se entrecerraron y hubo un atisbo de una sonrisa en las comisuras de su boca. Li Xuanqi ya estaba tan orgulloso a una edad tan joven. Si tengo la oportunidad, me gustaría tomarme el tiempo para meterme con él en este mundo de recuerdos. Próximo. En este momento, un grito sonó desde el campo de prueba una vez más, Duan Qide. ¿Qué? Shuke casi saltó de su piel cuando escuchó eso. ¿Duan Qide? ¿Tiene algo que ver con Duan Hyude? Inmediatamente miró y pasó la mirada por todos lados, murmurando para sí mismo sobre si era posible que Duan Hyude apareciera con un nombre falso. Pero no fue posible. Duan Hyude tenía solo unos pocos miles de años y no había nacido en este momento. Aquí. De repente, Aki levantó la mano y gritó. Inmediatamente se veía lleno de emoción y nerviosamente le dijo a Shuke. Hermano Slayer, ahora es mi turno. Espérame. Volveré pronto. Con eso, echó a correr y corrió hacia el área de pruebas. Shuke se quedó estupefacto. Aquí. ¿Duan Qide? Maldita sea, no es de extrañar que siempre sintiera que este tipo le resultaba un poco familiar. Al final resultó que, se parecía de Duan Hyude. ¿Podría ser él, abuelo de Duan Hyude? Capítulo 1548. Antiguo Text Divino. La primera vez que Shuke conoció a Aki, ya se había sentido un poco familiar. Pero nunca había podido pensar en a quién le recordaba. La primera vez que Shuke conoció a Aki, ya se había sentido como si le resultara un poco familiar. Pero nunca había podido pensar en a quién le recordaba. Después de todo, el Duan Hyude que conocía ya era un anciano podrido, mientras que Aki era un joven honesto. Aunque los rasgos faciales de los dos hombres eran similares, había tal diferencia de edad entre ellos que había sido bastante difícil asociar a Aki con Duan Hyude al principio. Pero ahora, habiendo aprendido el nombre completo de Aki, Shuke había llegado inmediatamente a la conclusión de que Duan Qide era absolutamente una especie de relación con Duan Hyude. Basado en la inferencia en el nombre, Duan Qide posiblemente podría ser el abuelo de Duan Hyude, porque debería haber habido un Duan Bade entre los dos. Wosh. Mientras Shuke se recuperaba de su asombro, Duan Qide, en el área de prueba, ya había presionado su mano sobre la piedra de prueba Tao. Toda la piedra de prueba Tao floreció con un resplandor espléndido. Era de un rojo brillante, ni profundo ni pálido. Era normal. Pero toda la piedra de prueba Tao estaba casi completamente cubierta con esta luz roja, al menos el 80% de ella. Tao Aura con Fire System en la octava etapa. Hubo un grito instantáneo de la multitud. Mucha gente se sorprendió y no podía creerlo. Este joven con una apariencia ordinaria en realidad tenía un Tao Aura en la octava etapa. El anciano a cargo de la evaluación de la secta del Palacio del Cielo también levantó los ojos y miró a Duan Qide mientras decía con indiferencia. Tao Aura en la octava etapa, ve a informar al complejo de segunda clase. Con eso, tal como lo había hecho antes, agitó la mano y disparó un rayo de luz, que cayó en los brazos de Duan Qide. Duan Qide parecía extremadamente emocionado. Incluso él no había anticipado que su clasificación de Tao Aura sería tan alta. En realidad en la octava etapa. Ja, 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 octava etapa. Mi Tao Aura está en la octava etapa. Duan Qide gritó emocionado. Alegremente miró a Shuke y gritó. Hermano Slayer, mi Tao Aura está en la octava etapa. ¡Qué gran hombre soy! Shuke sonrió cortésmente y dijo. Muy bien. El abuelo de Duan Hyude había tenido los mismos impulsos ridículos que Duan Hyude tendría más tarde. Ja. Próximo. Hubo otro grito desde el área de pruebas, Slayer, Slayer Lord. La persona que leyó el nombre obviamente vaciló. ¿Qué tipo de nombre era este? Los cultivadores de los alrededores también se sorprendieron. Este tipo de nombre era realmente poco común. ¿Podría ser un apellido antiguo raro? Aquí. Shuke inmediatamente gritó y se alejó de la multitud, lleno de vida y ansioso por probar la piedra de prueba Tao.
Finalmente, es mi turno, el Actou Saint, para intentarlo. Por fin, yo, el santo de Actou, puedo echar un vistazo al nivel de mi Tao Aura, así como a su color. ¿Es multicolor y brillante, o hermoso y de colores brillantes? ¿O es magnífico y sorprendentemente luminoso, tan deslumbrante que cegará los ojos de todos? Lleno de expectativa y emoción, Shuke entró en el centro del área de prueba bajo las miradas de todos y se paró ante la piedra de prueba Tao. Hermano Slayer, vamos, absolutamente puedes hacerlo. Duan Qi le dio un grito de aliento. Bueno. Las comisuras de la boca de Shuke se alzaron en una sonrisa. No hace falta decir que estaba lleno de confianza y que podía hacerlo. Por supuesto, el Tao Aura de Actou Saint podría hacerlo. Con las infinitas formas de lograr el Tao, solo tuve que cultivarme según los deseos de mi corazón. Para hacer lo que me plazca, el cielo no puede faltar si lo quiero. Si no lo quiero, el cielo no puede tenerlo. Si falta el camino del cielo, el camino del Tao es cambiante, pero solo pido que el cielo y la tierra sigan mis deseos. Mira, tan dominante, tan arrogante, tan elegante. Los ojos de Shuke brillaron y su ropa se agitó con el viento. Levantó la mano y presionó la palma de la mano sobre la piedra de prueba Tao. Explosión. Toda la piedra de prueba Tao se sacudió instantáneamente. Había usado una gran fuerza. Pero, más allá de eso, la piedra de prueba Tao no había tenido respuesta en absoluto. Todos los presentes abrieron mucho los ojos y lo miraron con impaciencia. Duan Qi permaneció lleno de anticipación mientras observaba a Shuke. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Bien. El mismo Shuke estaba algo desconcertado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay reacción? Date prisa, no pierdas el tiempo de todos. En este punto, el anciano miró y le dio a Shuke un recordatorio un poco impaciente. ¿Cómo me doy prisa? Preguntó Shuke, sonrojándose de vergüenza. Hermano Slayer, libera rápidamente tu Tao Aura. Duan Qi también estaba teniendo dificultades para mirar y lo instó a seguir. Lo estoy soltando. Shuke parecía indefenso. De hecho, he liberado mi Tao Aura. Al principio, tenía miedo de que mi Tao Aura fuera demasiado fuerte y no quería asustar a la gente, así que no hice todo mi esfuerzo. Pero dado que la piedra de prueba Tao no había respondido a su aura, Shuke la había liberado por completo hace mucho tiempo. Sin embargo, la piedra de prueba Tao permaneció en silencio. Oye, ¿has liberado tu Tao Aura? Esto no puede ser. Incluso si su Tao Aura es demasiado débil, no hay razón para que no se pueda probar. ¿Puede ser que este tipo esté jugando una mala pasada? Mira su apariencia refinada y honesta. No parece una persona que haga trucos. Podría ser posible que haya usado demasiada fuerza en este momento y haya dañado la piedra de prueba Tao. Joder, esperemos que no será golpeado hasta la muerte por la secta del Palacio Celestial. La multitud en el área de prueba se estaba inquietando y hablando entre ellos. El anciano a cargo de las evaluaciones frunció el ceño en ese momento al darse cuenta de que las cosas no eran tan simples. Creía que Shuke no estaba jugando ninguna broma, porque ya había sentido el poder ilimitado de su Tao Aura. Pero ¿por qué la piedra de prueba Tao no pudo detectarlo? A menos que haya sido dañado. Mientras pensaba en esto, el anciano no pudo permanecer tranquilo y sereno. Inmediatamente se acercó a Shuke y le dijo: Quédate donde estás y no te muevas. ¿Quién es el siguiente? Ven a hacerte la prueba. A continuación, Min Tiangen. El locutor gritó un nombre. Aquí. Un hombre inmediatamente levantó la mano. Era un joven apuesto. Caminó a grandes zancadas y rápidamente se acercó a la piedra de prueba Tao. Extendió la mano y la apretó. ¡Wosh! La piedra de prueba Tao se iluminó en un instante con una luz azul oscuro que ocupaba el 70% de la piedra. Un Tao Aura de color oscuro. Todos se sorprendieron. De acuerdo con las reglas, esto agregaría otra etapa por defecto, que era equivalente a que su Tao Aura estuviera en la octava etapa. Espera, la piedra de prueba Tao es normal. Alguien reaccionó de repente. El anciano se quedó mirando fijamente por un momento. Su figura se sacudió e instantáneamente se convirtió en una sombra que apareció frente a la piedra de prueba Tao. No le prestó atención a Shuke. Primero tomó la medida de la piedra de prueba Tao y no encontró nada peculiar antes de que su mirada se posara sobre Shuke. Joven, inténtalo de nuevo. Abrió la boca y dijo por fin.
Shuke asintió y una vez más extendió su mano para presionar contra la piedra de prueba Tao, mientras liberaba su Tao Aura. También tenía curiosidad por saber por qué su Tao Aura no había tenido ninguna reacción. Esta vez, sin embargo, la piedra de prueba Tao no reaccionó, pero mantuvo la calma y no mostró actividad. Oh, esto, el anciano estaba desconcertado. Esta vez, había sentido claramente el Tao Aura de Shuke corriendo hacia la piedra de prueba Tao, pero la piedra de prueba Tao no había tenido ninguna reacción. Esto nunca debería haber sucedido. Una fuerza tan obvia de un Tao Aura estaría al menos en la sexta o séptima etapa, o incluso por encima. ¿Por qué nos mostraba? El anciano frunció el ceño y se dio cuenta de que el asunto no era tan sencillo. Joven, ¿qué tipo de Tao Aura estás cultivando? El anciano inmediatamente miró a Shuke y preguntó. Lo que me plazca. Shuke respondió. ¿Qué? El anciano lo miró sin comprender, como si no hubiera escuchado con claridad. Lo que me plazca. Shuke respondió de nuevo. ¿Qué es lo que sea? El anciano estaba un poco desconcertado ahora. ¿Qué es lo que sea? ¿Lo que le plazca? Debo haber escuchado mal. ¿Cómo se puede considerar eso como Tao Aura? Solo lo que sea. Shuke dijo de nuevo. Te estoy preguntando qué es lo que acabas de mencionar. Lo he dicho, lo que sea. Shuke lo miró fijamente. En este momento, su mente básicamente no estaba en el anciano, sino completamente concentrada en la piedra de prueba Tao. Incluso había convocado al sistema para que le permitiera comprobar qué estaba pasando con la piedra de prueba Tao, pero aún no había recibido ningún comentario. De ninguna manera, no creo que el Actouxaint, Tao Aura no pueda ser probado. Quiero intentarlo de nuevo. Shuke no iba a esperar la verificación del sistema. Extendió su mano y escupió en su palma. Se frotó las manos y volvió a presionar la piedra de prueba Tao. Wosh. En un instante, la piedra de prueba Tao se iluminó inmediatamente con una luz. Finalmente tuvo una reacción. El rostro de Shuke comenzó a sonreír, pero la sonrisa no había terminado antes de que se congelara nuevamente. La luz de la piedra de prueba Tao era especialmente pequeña, porque era solo una línea de texto luminoso. Incluso era un texto muy extraño, que Shuke no podía entender. Esto es, el anciano se sorprendió. Miró la línea de texto luminoso y su rostro adquirió una expresión de horror. Habló con voz temblorosa. Texto divino antiguo realmente ha aparecido en él. Se emocionó mucho cuando dijo. Este es el texto utilizado por las deidades antiguas. Pídale rápidamente al decano que venga. Capítulo 1549. ¿Es el Hijo Divino? ¿Texto divino? ¿Texto divino antiguo? ¿Cómo es eso posible? Este tipo de situación nunca ha sucedido antes con la piedra de prueba Tao. Hasta ahora, cualquier texto divino que se haya encontrado dentro de los diversos restos históricos en el continente celestial ha sido muy limitado. El texto divino en esta piedra de prueba del Tao podría contener información muy importante. Un alboroto estalló prácticamente en todos los ámbitos. Todos los cultivadores que asistieron a la congregación de reclutamiento quedaron completamente conmocionados por las palabras del anciano. Incluso las personas que habían estado en otras áreas de las evaluaciones habían sido atraídas a esta área por el alboroto general. Varios de los discípulos de la secta del Palacio del Cielo se habían precipitado entre la multitud y se apresuraron a las profundidades de la secta del Palacio del Cielo para informar al decano. Asombroso. Nunca supe que había un texto divino oculto en la piedra de prueba del Tao. Joven, no mueva la mano todavía. Espere hasta que llegue el decano para ver la situación. Si bien el anciano no podía apartar los ojos del texto de la piedra de prueba Tao, habló con Shuke. Estaba súper emocionado. ¿No ha sucedido esta situación antes en el pasado? Shuke frunció el ceño. No, no tiene precedentes. El anciano ya había repetido esta frase innumerables veces. Shuke no pudo evitar suspirar cuando escuchó esto. Por desgracia, no se puede evitar. Siempre he sido demasiado especial, demasiado sobresaliente, siempre diferente de otras personas. Oye, mierda. ¿Significa esto que no podré averiguar la clasificación de mi Tao Aura? Shuke preguntó con asombro cuando de repente recordó el motivo de la prueba de su Tao Aura. No hay daño, joven cultivador. Tenga la seguridad, desde la antigüedad hasta hoy, es la primera persona en invocar el texto divino de la piedra de prueba Tao.
Desde cierto punto de vista, su Tao Aura y la piedra de prueba Tao parecen estar alineados, por lo que no es necesario que pruebe la clasificación de su Tao Aura. El resultado es evidente. El anciano sonrió. ¿Entonces puedo ser admitido en la secta del Palacio del Cielo? Preguntó Shuke. Mientras pudiera ser admitido en la secta del Palacio del Cielo, tendría la oportunidad de acercarse a Xuan Yuan Wanrong y descubrir su pasado. También conocería el pasado de la secta del Palacio del Cielo. Al mismo tiempo, tampoco obstaculizaría su propio objetivo de actuar duro. Al mirar los puntos activos duros que crecían lentamente en la interfaz del sistema, los labios de Shuke se curvaron en una sonrisa. Una vez que hubiera acumulado suficientes puntos activos duros, podría salir de este mundo de memoria. Serás admitido, por supuesto que serás admitido, dijo el anciano con una sonrisa. Mientras tanto, exclamaba en silencio para sí mismo que este era un hombre que había podido invocar el texto divino de la piedra de prueba Tao. ¿Cuán poderosa debe ser su dotación de Tao Aura? El punto más importante fue que la edad ósea de este joven no era más de 100 años. Quizás no solo podría ser admitido en el complejo de primera clase, sino que también el decano podría incluso interesarse por él y podría ser elegido como discípulo directo del decano. Ah, su futuro sería extraordinario. Bueno, entonces eso es bueno. Oh, me duele un poco la mano. ¿Puedo quitarlo ahora? Preguntó Shuke. El anciano se sobresaltó de inmediato y dijo: No, no debes hacerlo. Debes esperar un poco más y esperar al decano. No hubo absolutamente ninguna reacción durante la primera prueba del joven. El texto divino antiguo solo apareció la segunda vez que tocó la piedra. El anciano temía que si quitaba la mano de la piedra, el antiguo texto divino desaparecería. Si tienes miedo de que desaparezca, ¿por qué no lo copias y terminas? Shuke puso los ojos en blanco ante la obviedad de la situación. El anciano se golpeó la frente y dijo: ¿Qué estaba pensando? Por supuesto que tienes razón. Para estar seguro, será mejor que lo copie de inmediato. Con eso, agitó la mano, agarró el deslizamiento de jade que salió disparado de su manga y miró el texto divino en la piedra de prueba Tao. Se concentró meticulosamente en copiar el texto. Cada trazo fue revisado y revisado cuidadosamente para asegurarse de que lo había copiado exactamente como había aparecido. Silbido. Sin embargo, cuando había copiado solo la mitad, se escuchó el sonido de una explosión que estalló en el aire detrás de él. Varias figuras se acercaron corriendo, y a la cabeza de ellas estaba un anciano de cabello blanco. Saludos al decano. En el santuario taoísta, muchos ancianos y discípulos inmediatamente se enfrentaron a las personas que acababan de llegar y gritaron respetuosamente sus saludos. Estas figuras aterrizaron en el suelo, y el anciano de cabello blanco inmediatamente clavó sus ojos en el texto divino en la piedra de prueba Tao. Junto a él había otros ancianos dignos. En el momento en que sus ojos se posaron en la piedra de prueba Tao, sus rostros se emocionaron mucho. Texto divino antiguo. Mira rápido. Este texto parece familiar. Debe haber aparecido en ciertos libros de registros antiguos o documentos históricos antes. Así es. También puedo sentir un sentimiento de familiaridad en una de las palabras del texto divino. Varias personas hablaron en susurros, asintiendo de vez en cuando. Un momento después, el anciano de cabello blanco miró a Shuke y dijo: ¿Eres tú quien invocó este texto divino? ¿Cuál es tu nombre? Slayer Lord. Shuke respondió con frialdad. Señor asesino. El nombre Slayer. El anciano de cabello blanco se quedó mirando fijamente por un momento y luego se quedó en un pensamiento profundo. Pero parecía incapaz de encontrar ningún recuerdo del apellido Slayer. Sin demora, continuó el anciano, tu Tao Aura parece resonar con la fuerza de Dios en la piedra de prueba Tao, por lo que ha aparecido el antiguo texto divino. Puede ser una noticia trascendental para todos los cultivadores del continente celestial. Todas las personas presentes que escucharon sus palabras quedaron inmensamente conmocionadas. El peso de la información proporcionada por las palabras del decano fue inmenso. ¿Una línea de antiguo texto divino podría tener tal impacto en el continente celestial? ¿Podría el texto de las deidades tener tal poder? Además, estaba este Lord asesino. Era tan joven y, sin embargo, poseía tal don para resonar con la fuerza de Dios. ¿Podría ser el hijo divino de las leyendas? ¿Podría estar conectado con Dios? Shuke sintió los ojos de toda la gente sobre él. Luego echó un vistazo a sus puntos difíciles de actuación en aumento.
Estaba extremadamente feliz. Efectivamente, yo, el santo activo, soy demasiado sobresaliente. Dean, el antiguo texto divino ha sido grabado. En este punto, el anciano a cargo de la evaluación le entregó la hoja de jade. El anciano de cabello blanco lo tomó y lo comparó con el texto divino en la piedra de prueba Tao. Después de que no encontró errores, asintió y dijo: Muy bien, Slayer Lord, puedes bajar la mano. Shuke bajó la mano cuando escuchó al anciano. Entonces, de repente, sintió que le picaban un poco las fosas nasales, por lo que levantó la mano para hurgarse la nariz, ignorando su imagen. La multitud pareció disgustada cuando vieron lo que estaba haciendo. Este tipo se ve tan refinado en modales, pero luego se pica la nariz en público. ¿No es este un rasgo repugnante para el Hijo Divino? Slayer Lord, inténtalo de nuevo. El anciano de cabello blanco llamó a Shuke. Shuke estaba interesado y volvió a poner sus dos manos sobre la piedra de prueba Tao. Wosh. Esta vez, la piedra de prueba Tao se iluminó con un resplandor nuevamente. En realidad, había una línea de texto nuevamente, que era diferente del texto anterior, y la línea era obviamente más larga. El texto había aumentado y el brillo también se había vuelto significativamente más brillante. Rápido, grábalo. Dijo emocionado el anciano de pelo blanco. El anciano a cargo de la evaluación también se sorprendió y rápidamente comenzó a grabar el texto divino. Terminó de quitarlo después de mucha dificultad, y Suke le quitó la mano. Luego volvió a presionar las manos sobre la piedra. El texto divino se iluminó de nuevo en la piedra de prueba Tao. Luego, el texto se registró de nuevo en consecuencia. Ellos iban y venían de esta manera. Esto se repitió más de una docena de veces, hasta que finalmente, sin importar cuántas veces Shuke presionó sus manos, el texto divino ya no apareció en la piedra de prueba Tao. Entonces el decano asintió con la cabeza, completamente satisfecho. Varios ancianos a su alrededor también parecían satisfechos. Este parecía ser todo el texto divino que iba a ser revelado. Siempre que se pueda descifrar, tal vez puedan obtener información muy importante de él. Tal vez incluso podrían obtener algunos registros relacionados con el reino divino. Bueno, joven cultivador, informarás al complejo de primera clase. Más tarde, vendrás a la habitación del decano a buscarme. El decano miró a Shuke y dijo con una sonrisa. Tenía a Shuke en alta estima y pensó que era un joven muy prometedor. Si la traducción del texto divino produjera algunos beneficios, consideraría permitir que Shuke ingrese a su secta y se convierta en su discípulo directo. Después de todo, él fue la primera persona en la que su Tao Aura resonó con la fuerza de Dios hasta ahora. Capítulo 1550. Robado. Shuke fue trasladado al complejo de primera clase el mismo día. Shuke fue trasladado al complejo de primera clase el mismo día. Duan Qide se mudó al complejo de segunda clase, que estaba separado por un patio del complejo de primera clase. Como discípulo del complejo de segunda clase, no se le permitió ingresar al complejo de primera clase. Entonces, durante toda la noche, aparte de algunos compañeros del complejo de primera clase que vieron que Shuke era nuevo y vinieron a saludarlo brevemente, nadie vino a molestarlo. Shuke se quedó solo en su habitación, mirando el oscuro cielo nocturno y sintiéndose impotente. A pesar de que había descubierto que el continente celestial ya estaba en caos, no sabía exactamente cuál era la situación en la que estaban Jianlongyan y los demás. En este punto, no podía regresar al continente celestial para ser con sus amigos. Estaba atrapado en el mundo de la memoria de Xuanyuan Wanron. No había forma de salir de aquí rápidamente. Esa maldita piedra celestial de Tai y ese maldito mundo de la memoria. No hay forma de que pueda desarrollar sentimientos por Xuanyuan Wanron. Pero debo continuar acumulando Acting Dog Points y luego dejar que el sistema fuerce el sellado. Sin embargo, hay tantas cosas buenas que puedo obtener de forma gratuita en la tienda del sistema ahora mismo. También podría ir a lo grande y esperar poder salir de aquí en 2 o 3 días. Shuke estaba hablando consigo mismo mientras examinaba la interfaz del sistema. Iba a la ciudad, acumulando cosas de la tienda System. Pronto, su paquete del sistema estaba lleno. Solo entonces Shuke estuvo lo suficientemente satisfecho como para sonreír satisfecho mientras se recostaba en su cama. Al mismo tiempo, en el estudio del decano de la secta del Palacio del Cielo, se reunieron varios de los ancianos más importantes de la secta del Palacio del Cielo. Todos eran ancianos y todos conocían y estaban especializados en textos divinos.
Estaban sentados con el decano, rodeando una gran mesa y mirando solemnemente a través de una variedad de antiguos libros de registros. Todos estaban trabajando en la traducción del texto divino de la piedra de prueba Tao. Tan pronto como hubiera algún desarrollo en el trabajo de alguien, lo resumirían para el decano. Luego, el decano se encargó de la traducción directa. Los resultados, después de toda la noche de trabajo, habían permitido que la expresión tensa del decano mejorara gradualmente. Caballeros, nuestro arduo trabajo no ha sido del todo en vano. Hemos traducido con éxito una de las palabras del texto divino, y esta palabra aparece en el texto divino en la piedra de prueba del Tao varias veces. El decano abrió la boca para romper el silencio, mientras que al mismo tiempo tomaba un papel. Solo se escribió una palabra en este papel. Cuando todos lo miraron, todos estaban en un estado de asombro. Mano. Así es. El decano sonrió y asintió. Dejó el papel y continuó. El texto divino traducido para esto es la palabra mano. ¿Todos recuerdan todavía que una vez encontramos el texto divino de muchos vestigios divinos? Para esta traducción, finalmente hemos obtenido un vestigio del arte de imponer el poder divino. Tan pronto como terminó de hablar, todos los presentes se sorprendieron primero y luego se emocionaron. A no ser que... ¿Podría ser? ¿El texto divino que obtuvimos hoy también proviene del arte de impulsar el poder divino? Todos los presentes estaban en estado de shock. El decano asintió con la cabeza y dijo, combinado con lo que hemos aprendido de nuestras experiencias pasadas, si no me equivoco, lo que obtuvimos esta vez probablemente esté relacionado con la huella de la mano en el arte del poder divino convincente. Incluso podría ser el rumoreado arte supremo del poder divino convincente. La mano de Dios. ¿Qué? La mano de Dios. Los ancianos presentes se pusieron de pie uno por uno, sus cuerpos temblando de emoción. La mano de Dios era algo del arte de impulsar el poder divino que se había mencionado por primera vez en uno de los textos divinos originalmente excavado de un vestigio divino hace mucho tiempo. Aunque esa sección del texto divino también estaba incompleta, había registrado la fuerza divina de la mano de Dios. Se sabía que era el propio arte de una gran deidad para imponer el poder divino. Podía ocultar el cielo con una mano y cubrir el suelo con una mano. Tal arte de poder divino convincente, si pudiera ser obtenido por la secta del Palacio Celestial, podrían gobernar todo el continente celestial. También podría hacerlos elegibles para ingresar al reino divino en el futuro y aumentar su poder futuro en cualquier guerra. Todos, sigan trabajando duro para traducir el texto divino, tanto como puedan. El decano estaba de muy buen humor y animó a todos los presentes a seguir trabajando sin parar. Sí. La sangre de los ancianos estaba hirviendo. Estaban entusiasmados y siguieron dedicándose al trabajo de traducción. Wosh. En este momento, un flujo de luz pasó como un relámpago y se precipitó directamente frente al decano. Fue una orden clasificada. El decano lo miró sin comprender y frunció el ceño ligeramente. Era un orden clasificado del más alto nivel, y solo él estaba calificado para mirarlo. Sin embargo, en general, este tipo de orden clasificada no se emitirá a la ligera. Esto debe significar que estaba sucediendo algo realmente importante. Comenzó a parecer serio y tomó la orden clasificada. Abrió su Min-sense y comenzó a revisar el contenido. Después de un rato, el rostro del decano cambió y se dio la vuelta de inmediato para salir del estudio. Tan pronto como salió del estudio, giró y se convirtió en una sombra. Hubo un destello, y apareció afuera de un enorme ático segundos después. En este momento, innumerables discípulos de élite ya se habían reunido fuera del ático. Eran la élite del clan del mandamiento. Habían bloqueado y sellado todo el ático. Tan pronto como apareció el decano, varias figuras se adelantaron de inmediato. Saludos, Dean. Varios ancianos se inclinaron y ahuecaron las manos a modo de saludo con gran respeto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que hayan robado nuestra casa del tesoro? El decano parecía serio y preguntó en voz baja. Uno de ellos dijo con una mirada de impotencia. Dean, este asunto es bastante extraño. Esta noticia fue informada por el encargado de resguardar hoy la puerta principal. Afirmó que el Rey Poderoso usó un dispositivo de teletransportación para robar de la sala del tesoro de nuestra secta. Entonces, corrimos hacia aquí y descubrimos que el hechizo de prohibición de Treasure Ron no había sido destruido y no estaba fuera de servicio. Además, los discípulos que patrullaban no habían descubierto nada extraño, pero...
Esto es absolutamente vergonzoso. ¿Desde cuándo es posible usar un dispositivo de teletransportación para ingresar a la sala del tesoro? Debes estar hablando de un dispositivo de teletransportación de alto grado, capaz de atravesar el hechizo de prohibición de Treasure Room, y, en este punto, el decano cambió su enfoque cuando dijo: no importa, envía rápidamente a la gente para capturar al poderoso King y tráemelo de vuelta. Debes recuperar esos tesoros robados. Asegúrate de que no se haya perdido un artículo, ¿entiendes? Nada debe quedar fuera. Sí. Varios ancianos aceptaron inmediatamente sus órdenes. Uno de ellos agregó: por favor, tenga la seguridad, Dean. Xuan Yuan Wanrong salió de la reclusión hoy y se enteró de este asunto. Ella ya ha dirigido a un equipo de discípulos del clan Tingfen para localizar al rey poderoso. ¿Qué? El rostro del decano cambió repentinamente cuando escuchó eso. Gritó con voz profunda: rápido, emita una orden clasificada para hacer que Xuan Yuan Wanrong regrese. Ella no necesita intervenir en este asunto del rey poderoso. Tengo otra tarea que encomendarle. Varios ancianos se quedaron con la mirada perdida y se sorprendieron un poco por la reacción emocionada del decano. Pero no se atrevieron a hacer más preguntas. Inmediatamente respondieron que sí, y luego se alejaron apresuradamente. El decano también se dio la vuelta para irse de inmediato. Él estaba en un apuro. No regresó a su estudio, sino que corrió directamente al patio trasero. Se paró frente a un jardín de rocas y usó un hechizo. El humo brotó instantáneamente del jardín de rocas y envolvió toda su persona. Desapareció en el acto. Momentos después, el decano apareció nuevamente en una cámara secreta sellada. Se colocaron 4 estatuas con forma humana dentro de esta cámara secreta, ocupando las 4 direcciones de este, oeste, norte y sur. Se veían majestuosos y tenían ambos ojos cerrados mientras se sentaban en poses de meditación. Sin embargo, después de la aparición del decano, las 4 estatuas con forma humana emitieron crujidos y de repente abrieron los ojos. Las cosas no están bien. La casa del tesoro fue robada hoy. El ladrón se llevó la perla de la memoria de Xuan Yuan Wanrong, dijo el decano con voz profunda y rostro sombrío mientras miraba las 4 estatuas. ¿Qué? ¿Le han robado la perla de la memoria? No me digas que sospecha algo y envió a alguien para que lo hiciera. No, obviamente habíamos sellado su memoria durante mucho tiempo y la sacamos de su cuerpo. ¿Cómo podría saberlo? Las 4 estatuas abrieron la boca al mismo tiempo. No debe haber sido ella quien envió a alguien a robarlo. El ladrón es un reincidente. Debes haber oído hablar de él. Es un Qilin, llamado Rey Poderoso, que tiene mala reputación. Fue encarcelado por nuestra secta durante un período de tiempo en el pasado y luego escapó. Xuan Yuan Wanrong ha estado recluida durante décadas, así que este asunto no tiene nada que ver con ella. El decano negó con la cabeza. Las expresiones de las 4 estatuas también se volvieron graves. Es el rey poderoso otra vez. Esa bestia. En los primeros años, cuando no estábamos en reclusión, ya había robado de nuestra secta del Palacio Celestial muchas veces. Espera hasta que salgamos de nuestro aislamiento. Definitivamente lo despellejaremos vivo. Las 4 estatuas en realidad comenzaron a regañar con dureza. El decano negó con la cabeza y dijo: me temo que voy a tener que desplegar al equipo de la sombra para llevar a cabo este asunto. La razón por la que vine ahora es para tomar prestado el amuleto del tigre de ustedes 4. Las 4 estatuas de repente se quedaron en silencio al escuchar esto. El decano parecía haberlo esperado. Continuó hablando: sé que el equipo de la sombra es muy importante para ti, pero no puede ser tan importante como Xuan Yuan Wanrong. Ella es la elegida por la piedra celestial de Taiyei. Depende de ella si podemos ir al reino divino. Por supuesto, lo sabemos. Pero seguramente no tenemos que enviar al equipo de la sombra. ¿Puedes dejar que los ancianos de la secta hagan su movimiento por un simple rey poderoso, no? No es necesario reunir grandes fuerzas para llevar a cabo esta tarea, sin mencionar el despliegue del equipo de la sombra. Una de las estatuas habló con calma. ¿No hay necesidad de? Oh, Xuan Yuan Wanrong ya salió de su reclusión hoy. Acabo de recibir la noticia de que ya se ha propuesto cazar al rey poderoso. Una vez que toque la perla de la memoria, las consecuencias serán inconcebibles. El decano habló con una expresión en blanco mientras recorría con la mirada las 4 estatuas. Es mejor que ustedes 4 no olviden que también estuvieron involucrados en este asunto durante ese tiempo.
Fin del capítulo 1550. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.